Volvemos a transmitir. La idea sería hacer dos devoluciones, una mía y otra como de Cristian. Confirmo que hacer una devolución es más difícil que hacer una charla. Sí. Así que, bueno, vamos a como dice, ahí va la bola, ¿no se ha dicho? Ahí va la bola, corre la ganadora, así es. Vamos a ver qué podemos puntualizar. Primero, tema monopolios. Creo que es muy importante esto que dijo el polaco de cómo hoy vivimos la dictadura de los monopolios de la energía y los monopolios del alimento en Argentina. Hoy, de hecho, el pasó el chivo, estuve en una radio de AT Capital, la Germán Abdala, y me decían, bueno, pero ¿qué se propone frente a lo que dice el gobierno de que si se vota la ley antitarifazo, entonces va a haber un déficit fiscal brutal? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que volver a subsidiar las tarifas? O sea, bueno, mirá, obviamente el primer problema es bajar las tarifas, pero acá no se trata de subsidiar. Acá el problema es que se le está reconociendo una ganancia delirante a 3 empresas que controlan el 90% del gas en Argentina. Y el gas es el 60% de la energía en toda la economía. O sea, este país se mueve a gas, porque la electricidad se hace con gas también. Entonces, si sumas el gas que produce la electricidad y el gas que usas en tu casa, y la garrafa y el combustible, o sea, la mayoría de la energía de este país es fósil. Entonces le estamos subsidiando la ganancia a un par de pulpos. Lo mismo con el tema del pan, ¿no? Las grandes acopiadoras cerealeras son las que están determinando cuánto sale el pan en este país. Es un delirio. Entonces creo que esto está bueno mostrarlo porque le pone rostro al debate este del monopolio, ¿no? Y creo que es importante también en términos de traducir esto en acción política. ¿Qué significa ser una izquierda antimonopólica en Argentina? Bueno, en ir a Rosario, a la Bunge, a Cargill, exacto, todos esos grupos ahí que tienen todo el cereal de la Pampa Argentina en 20 silos, decir, bueno, esto no es más tuyo, porque esto ya es algo de la sociedad, es público, es de interés público, ¿no? Esto decían de, bueno, ¿por qué el transporte no es gratis? Bueno, pero esto ya no es una iniciativa privada. Acá ya por la cantidad de trabajo acumulado que hay, por el volumen que tiene sobre la sociedad, esto ya no es solo privado, es solo público. Entonces, o lo democratizamos, es decir, te lo expropiamos, o vamos a tener todo bajo tu dictadura. ¿Se entiende? Y creo que esa es... una pregunta con eso, sí. vos sos el economista, ¿no? Sí. Te pregunto esto, en términos económicos. Es más, ¿nos costaría más expropiar o subsidiar? Te lo pregunto porque no lo sé. ¿Nos costaría expropiar porque por pagarlo? Claro, nosotros comprárselo, expropiamos la energía a estas 3 empresas. El Estado se tiene que hacer cargo de eso. ¿Es más costoso eso? ¿O es más costoso los subsidios que venimos dando más las condonaciones de deuda y demás? Hoy, Sí. si lo compras, incluso no haces la trosca de que vamos y se lo choreamos, ¿no? Si lo pagás... Perdóname, la expropiación es un mecanismo constitucional. Por eso, bien constitucional, tribunal de tasaciones, se lo pagamos, todo. Confiscaciones constitucionales. Bueno, está bien, pero lo tenemos. Está. Mirá, esto lo dijo Pino el otro día en el debate. O sea, es más barato expropiárselo que lo que se le está subsidiando. Eso, listo, está eso. Si vos tomás YPF, ¿cuánto la pagó Kicillof? Creo que eran 5.000 millones de dólares. ¿Sí? De hecho, por eso acaban de rifar ahora con lo que quemaron todo, con los 15.000 millones de dólares Sí. que prendieron fuego en la tormenta financiera, Sí. por la bicicleta financiera, reventaron todo YPF, todo Vaca Muerta y toda la asistencia social de kirchnerismo. Bueno, 15.000 millones de dólares. si vos tomás el número de lo que se pagó YPF, 5.000 millones de dólares, YPF es el 30% del mercado, ¿no? Y 5.000 millones de dólares era la mitad de YPF. O sea, 10.000 millones de dólares por 3, 90.000 millones de dólares.
¿no? Entonces con eso compras todo el mercado energético argentino. Bueno, eso es mucho más barato de lo que lo que se viene tirando y lo que se va a seguir tirando en reconocerle esta ganancia delirante a las empresas. Pero ¿qué pasa? Los tipos no te lo van a querer vender. Y ese es el problema, ¿entendés? Porque no es el problema de que si vos le das 90.000 millones de dólares ya está, porque los tipos sobre todo importan su capital no en lo que vale, sino en la capacidad que tienen de monopolizar el mercado y de seguir robándote durante toda la vida. Entonces por eso es un problema no solamente económico, de tasación, sino evidentemente político. Bueno, entonces esto creo que es muy importante entender cuáles son los monopolios que hoy gobiernan nuestra vida y por tanto entender, tener una política antimonopólica y decir, bueno, estos tipos son los que los tenemos que sacar del tablero. Después, en segundo lugar, creo que, bueno, vos hiciste una intervención muy importante sobre el problema de el capitalismo hoy en día y cómo el capital ya es algo más que está, por lo que yo escuché lo que vos decías, que está más allá del capital en sí, como que a todos nos coloniza el capital. Con eso, un par de cuestiones. En primer lugar, creo que hay que tener mucho cuidado de no pensar que el capital es algo etéreo, que está más allá de todos nosotros y que es una especie de humo cultural, ¿no? El capital es una relación social, es decir que estamos nosotros y están los otros que nos oprimen, y el capital es esa relación social. No puede existir el capital si no hay alguien que nos roba el laburo a nosotros. El capital es trabajo muerto, trabajo acumulado y que roba más trabajo todo el tiempo. Y creo que esto es importante para no despersonalizar el capital, porque nosotros dijimos que el capital se despersonaliza porque se generan las sociedades por acciones y demás, pero en última instancia detrás de eso hay una clase social determinada, que son hombres y mujeres, que son un número determinado de gente, que desarrolla una acción política para que esa relación social continúe de esa manera. Y creo que esto es muy importante porque si no parece como que estamos luchando contra molinos de viento, molinos de viento, ¿no? La imagen está el Quijote. Estamos luchando contra algo que no existe, contra algo que ya es como una esencia que nos recorre a todos, el capital, ¿no? Pues somos todos capitalistas porque la sociedad de consumo y creo que ese discurso hay que tener cuidado porque lleva a pensar como que no hay enemigo y el enemigo está en todos lados. Y eso es relativamente cierto en algún sentido porque obviamente todos estamos presionados por el capital, entonces todos de alguna manera tenemos nuestro opresor adentro, pero existe el enemigo, ¿sí? Y son gobiernos, y son partidos, y son ejércitos, y carne y hueso. Claro, de carne y hueso, que también, como siempre decimos, también sufren, también sangran, también cagan, también se mueren, y que los podemos derrotar, y que de hecho los derrotamos en elecciones, en huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy importante para no perder de vista que somos una clase social que lucha contra otra clase social. Cuando tenemos la conciencia de eso. Y ahí voy al problema que vos planteaste de el poder y la conciencia. No, creo que hay una cosa muy importante que la dijimos en este curso y que por eso la quiero rescatar acá en esta evolución, que es que el trabajador es, por un lado, la única mercancía que es consciente de sí misma y por eso nunca se puede fijar de manera matemática el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿cuánto cuesta reproducir un trabajador? Bueno, la comida que come, ¿no? El abrigo que usa, sí, pero también si necesita ir a la universidad o no, si tiene que irse de vacaciones o no, con lo cual el propio valor de la fuerza de trabajo es producto de una lucha de clases y es producto de la conciencia del propio trabajador, ¿sí? No es un valor matemático. Y eso creo que es muy importante para entender que incluso el trabajador menos consciente, ¿no? Sabe, por la propia relación en la que está inscrito, que quiere defender
su propio esfuerzo de trabajo y quiere mayor salario. Entonces creo que... ¿Seguro de eso? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Yo te pongo ejemplo. No, está bien. Después puede... puede... el barrendero ese del hospital. Está bien. Que el tipo por un poco lo pedía así. Por favor, que se le gane Macri. Pero en Está serio bien. te lo digo. En la parte pragmática. Puede- Yo entiendo puede tu padre. existir. Yo entiendo. Pero el con- No te voy a uno, por Está favor. bien, puede existir. Pero El nunca... aguinaldo está siempre. Nunca puede existir. Pero lo que digo es que de conjunto, ¿sí? Desde la lucha sindical menos consciente, Positivo y es cierto. pero hasta desde la lucha sindical menos consciente, hay un instinto de los trabajadores de defender sus propias condiciones de vida, y creo que eso es importante, porque incluso hasta al que votó a Macri, el camionero que votó a Macri, quiere que aumente un salario y que no le cobren Pero si ganancias. no lo va a seguir votando a Macri, la va a votar a Vidal. Vamos a ver el Ahí año no que está viene. el sentido de su Vamos a ver el año eso que viene. digo yo. Pero lo que quiero decir es que hay una, aunque sea de la manera más primitiva, una conciencia, y que eso es muy importante, porque el trabajador es el único que puede ser consciente en la relación de explotación del lugar donde tiene. ¿Sí? El capitalista nunca va a ser consciente de la relación porque le conviene ese juego de fuerzas al que está sumado. En cambio, el trabajador es el único que tiene la posibilidad de ser consciente de la posición que ocupa en la sociedad. Y creo que esto es muy importante y que lo vemos hoy, esas manifestaciones, cuando vemos los paros, cuando vemos las huelgas, cuando vemos las movilizaciones, cuando vemos los piquetes. Es decir, la conciencia también se mide en eso, en la huelga francesa. Y no solamente la conciencia, sino el poder de la clase obrera. Cuando los trabajadores franceses salen a la huelga y paralizan la segunda economía europea, o tercera economía europea, creo que la segunda, bueno, ahí se ve el poder de la clase obrera. Y se ve, por lo tanto, que cuando los trabajadores desarrollan acto consciente, tienen hacer pesar el gran poder que tienen. Y por lo tanto, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para no pensar como que, bueno, ya estamos todos metidos en la matrix capitalista y listo. Y con esto, unas últimas dos cosas que creo también que es muy importante, y si nosotros decimos que queremos construir una izquierda antimonopólica, entender que si hay algo que quizás tenía el capitalismo antes, cuando era una fuerza democratizadora del progreso individual y demás, que era una capacidad hegemónica sobre toda la sociedad, ¿no? Vamos a gusta Gramsci, ¿no? La posibilidad de hacer pasar el interés individual. Me gusta Gramsci, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Pero no hablaste, pero hubieras hablado. Ella habló de Gramsci. Mérito de la compañía. La capacidad hegemónica de tener el capital en el momento que era una fuerza democratizadora, el progreso social y demás, hoy no la tiene más. Y el monopolio no tiene esa capacidad hegemónica sobre la sociedad. Y por eso necesita la fuerza todo el tiempo, ¿no? Coerción, no consenso. Entonces creo que en ese sentido nosotros nos tenemos que apoyar en esa falta de consenso que tienen los monopolios para desarrollar, por lo tanto, esta conciencia, esta acción política antimonopólica. Y por último, y para dejar la palabra a Cristian, creo que ese es el punto donde se fundamenta nuestra acción antimonopólica, antiimperialista, y la posibilidad de un recorrido, aunque sea muy corto, como decías, político con el peronismo, con el nacionalismo. No tiene que ver con una reivindicación en el estilo de una vía alternativa que puede ser un estado de bienestar, sino que efectivamente, cuando el peronismo se enfrenta al capital inglés, ¿no? Cuando se enfrenta a la deuda, cuando Cristina putea al tarifazo, ¿no? y se enfrenta a los pulpos que defienden el tarifazo, entonces, bueno, están desarrollando una acción antimonopólica, antiimperialista. Y eso es lo que nos simpatiza a nosotros, y como nosotros queremos desarrollar eso hasta última instancia, es decir, hasta expropiar y confiscar esos monopolios, por lo tanto, nosotros alentamos esa lucha común. Creo que no se trata de algo hacia atrás de reivindicar a Néstor, ¿entiendes? No es un retorno
nuestro nestorismo, sino que sobre todo se trata de la lucha común que se puede desarrollar hoy contra el monopolio y contra el imperialismo. ¿Y cuál es la diferencia? Creo que más importante que vos dijiste, que la concepción de los peronistas es que el capitalismo no se va a caer, que la pared está firme y que por lo tanto lo que hay que ver es, bueno, cómo nos armamos un ranchito más o menos aguantando acá y tratando que los monopolios imperialistas no nos roben toda la plusvalía, ¿no? Y que los empresarios argentinos nos podamos quedar con algo de plusvalía. Y nosotros, por el contrario, entendemos que eso no es viable, que nos van a venir a buscar, aunque nos quedemos en las semicolonias, y que además en las metrópolis, es decir, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, están podridos y la pared se nos va a caer sobre la cabeza, y que nos van a venir a buscar con la guerra mundial, que nos están invadiendo en América Latina, nos están metiendo en la OTAN. Entonces, que no es viable desarrollar un capitalismo en serio, pacífico, al margen de esa confrontación mundial a la que está llevando todo el mundo, sino que esa pared está podrida y se nos va a caer sobre la cabeza nuestra y que por lo tanto lo tenemos que empujar para que se caiga sobre la cabeza de ellos, no la nuestra. Yo creo que en ese punto es la gran divergencia estratégica con el peronismo, con el nacionalismo, y no es un problema de que nosotros queremos algo más como una cuestión ideológica o moral, sino que es una diferencia de caracterización y por lo tanto una diferencia de acción política y de partido, y ahí es donde se abren los caminos. Y bueno, nosotros pensamos que la presión de los monopolios, del imperialismo y de la guerra mundial no va a dar margen para que tengamos un nuevo Néstor, ¿no? Una nueva etapa de 10 años de kirchnerismo, de estado de bienestar, porque la verdad que la alianza china-estadounidense ya se cayó, ¿no? Porque la posibilidad de desarrollar el Mercosur parece que no. Entonces no vamos a ese mundo, vamos al mundo de la guerra, vamos al mundo del fascismo, ya no vamos al mundo que quería Cristina de la ONU y bla bla bla. Entonces ahí va a haber un problema, y lo más probable es que por lo tanto los caminos se separen y que todos aquellos que quieran enfrentar a los monopolios, al fascismo y a los que nos vienen a buscar con la guerra imperialista, tengamos que tomar una acción antimonopólica y antiimperialista para poder defender nuestras condiciones de vida. Muy bien. Muy bien. Bueno, hola. Bueno, a ver, vamos a organizarnos un toque. Primero de todo, va a ser largo. Esa no Largo, traición. se pueden ir yendo, claro, exactamente. Por lo cual, ¿por qué digo que va a ser largo? Porque uno en general tiene como dos opciones en una charla, que es tratar de dialogar con las personas que están en la charla, o si no, decir todo lo que se te ocurre a partir de lo que dijeron las personas. Bueno, vamos a aprovechar. Claro, vamos a ir a la segunda opción. Claro, no vamos a ir a convencer, vamos a ir a explicar. Y lo digo con toda la pedantería del término. No, claro, porque uno podría decir, bueno, en realidad todos estos debates son por discutir la causa oculta y tratar de hacer un chiste y cerramos y está todo bien. Lo charlamos en otro momento. Un camino demagógico, podría decirse, ¿no? Bueno, no vamos a hacer eso porque no estamos en una charla donde acá hay un debate estratégico, fuerte, duro, así como programa contra programa, por lo cual ver la entidad y el respeto a la intervención que hubo, para que podamos darnos cuenta por qué no estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo. O sea que la conclusión va a ser pelearnos. El compañero ya hizo una introducción. Claro. Lógico. Que fue clara, digo, para mí fue clarificado, se aposta. Vos vas a hablar ahora. Quiere que frenemos. Tira la toalla. Digo para el compañero Siempre caen. No. No, pero ¿por qué la diferencia? ¿Por qué hago la diferencia en relación al objetivo de mi intervención? Porque no creo que acá lo que se trate de explicar nuestro punto de vista desde el plano de la economía, que creo que fue lo que aportó, y de hecho vos mismo se lo preguntaste, vos como economista, sino que es importante, como decía Lenin, a los efectos de unirnos, dejar en claro qué nos separa, dejar en claro las diferencias.
Y esto aparte lo quiero decir y agradezco la intervención, porque hubo compañeros en el grupo de la izquierda de las izquierdas. Hubo compañeros. Ah, qué grupo, ¿no? Hola compañeros, los saludo. Ahora lo subí al grupo recién. Están viendo algunos, pone. Claro, se mandé, viste. ¿Y saben qué nos dicen la izquierda de las izquierdas? Donde hay predominio del FIT, del Frente de Izquierda. También está la gente de izquierda al frente, o del Nuevo MAI y el MST. Están todos, digamos. Es como el gran boletín interno de la izquierda, ¿no? Lugar donde discutimos todos. En el cual nos decían, nos verdugueaban algunos, diciendo, queremos venir al curso del Capital para ver cómo estudian el Capital un movimiento peronista. Porque nosotros seríamos un movimiento peronista, ¿no? Claro, por eso. O sea que estaríamos más cerca de lo que se parece. Entonces, es importante esta la discusión, porque también estamos haciendo un aporte a los compañeros que están viendo por el Twitter, y queremos invitarlos a que lo puedan ver y reflexionar. O sea, vamos a aprovechar para responder a medio planeta. Pero bueno, eso en primer lugar. Así que bueno, si se quieren ir no hay problema, les mandamos el video y la seguimos otro día. Así que bueno, eso uno. Después dos. Podemos mandar a comprar una pizza también. Sí, si quieren a comprar, sí, totalmente. Si quieren comprar la birra ahora que habíamos dicho, pueden ir haciéndolo. Yo toca el puro que va a tardar una hora o media hora. No, en serio lo estoy diciendo. Sí, sí. Sí, media hora, una hora. Puede ser más incluso. Sí. Yo advierto. Yo advierto porque... No hagas tanta introducción y dale. No, pero la introducción no es solamente por narcisismo y megalomanía. Aparte de eso... No, pero hay muchísimo. Yo estudié psicología también, o sea que sé todo. Sé todo. ¿Viste? Un boludo atómico. Padre de la horda, o Claro. sea, fue un poquito el discurso. No, pero es que mi mamá me quería mucho chiquito. Entonces, ¿viste? Le digo, así, soy petizo, entonces... Bueno, entonces, dicho esto, los traumas se presentan. Toma, el chiste en realidad, la angustia, todo junto. Bueno, así que eso, uno. Después, dos, con respecto a lo que vamos a hablar para poder ordenarnos y saber qué estamos discutiendo. Lo primero y lo más importante es objeto y sujeto, que es lo que estamos discutiendo. Hay un texto de Pablo Riesnik, que nos formó, falleció, justamente que habla cuál es el sujeto del capital, ¿no? Como un sujeto para la teoría marxista. Estamos construyendo quién es el destinatario, quién es el destinatario del capital. Y tiene que ver con lo de la gente de izquierdas a izquierdas, porque es el capital, por ejemplo, fue un recetario racionalmente asequible para cualquier movimiento político emancipador que se oponga al capital. Por ejemplo, ¿tiene una sumatoria de recetas para peronistas? ¿Los peronistas pueden leer el capital? Sí, lo pueden leer, cualquiera cosa. Cualquiera puede leer porque abrís el libro y lo lees. No, pero no. Cualquiera no lo lee, pero si después le sirve para su praxis y eso, bueno. Lógico, el conocimiento humano es asequible por cualquiera que lo lea y que tenga los medios para poder interpretarlo, la formación previa, obviamente, pero, obviamente no, está bien destacarlo, pero el libro está y técnicamente lo puede leer cualquiera. Ahora, ¿a quién dirige el libro Marx? ¿A quién dirige el libro Marx? O incluso mejor, salgamos de la intencionalidad del autor. ¿Quién es el sujeto que puede retomar ese legado político y llevarlo no solamente a una acción filosóficamente fundada, moralmente justa, sino políticamente viable, a un éxito político, a una materialización concreta de ese ideario? Por lo cual, ese sería el primer punto. Estamos ahora en la segunda etapa, digamos. El primer punto de la segunda etapa sería esta. Segundo punto que tendríamos que pensar en esto, si el imperialismo mismo no leyó el Capital. Entonces, el imperialismo leyendo el Capital. ¿Hubo lecturas imperialistas del Capital? ¿Cuál es el impacto que tiene a escala no de la clase dominante nada más, digamos las burguesías, sino el imperio, los monopolios leen el Capital? ¿Qué significa en versión imperialista el marxismo? En tercer lugar, ¿qué rol juega por lo tanto en ese escenario el peronismo? ¿Qué rol juega el peronismo en eso? O sea, el peronismo que tiene un cantito, que es compartiendo el capital. Entonces, ¿cómo juega el peronismo y el capital? ¿No? La marcha. Entonces eso. Cuarto, ¿qué rol juega la izquierda obrera, concretamente el Frente de Izquierda, frente a este curso? Para decirlo de forma más vaga, el anticapitalismo, para decirlo así como toda la bolsa junta. Cuarto, y en quinto lugar,
y para concluir, pues es un poco extenso, ¿cuál es entonces, en función de esta reflexión, la forma concreta de viabilizar una acción política desde nuestra perspectiva trotskista, de liberación nacional, le agregamos por ahí anticipando epítetos, cómo lo imaginamos en términos concretos en esta semicolonia, que es donde estamos actuando concretamente, y por último, en el mismo punto, el quinto punto, en la coyuntura electoral de 2019. Que era la pregunta de la compañera que decía, bueno, todo muy lindo. ¿Votamos a Menem o no votamos a Menem? ¿Votamos a un peronista X con tal de echar a Macri o no? ¿Qué hacemos? Entonces, es la traducción de un análisis histórico, económico, de la racionalidad del desenvolvimiento humano a la acción político-electoral. Lo que es el momento más importante de la política, que es el mientras tanto. Vivimos en el mientras tanto, la coyuntura. Como diría Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces vivimos en el corto plazo. Entonces, ¿cómo se traduce en el mientras tanto esta teoría del apocalipsis capitalista? ¿No? Bueno, también, un día se rompe el mundo, explota el capitalismo, va a ser la revolución. Muy lindo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Y si mientras tanto votás estado de bienestar, peronismo, cosa piola, así como transamos un poquito, roban pero hacen, pluralidad pero derechos sociales, entonces tuki te estás partiendo en contra, sos un boludo. En realidad te conviene que venga el fascismo. Porque la gente decía, viene el fascismo, entonces contra el trapo negro, trapo rojo. Y entonces todos los centristas, comillas, ahora viene el regionalista, todos los centristas se harán comunistas. Cuando surja el fascismo, todos irán corriendo a levantar el trapo rojo. Hasta Rucci. Perdón, te puedo hacer un paréntesis a eso que acabas de decir. Sí. Yo entiendo que eso es una respuesta a lo que yo te dije sobre la agudización de las contradicciones. Exacto. Pero yo lo que te quise decir con eso, porque lo que yo estoy planteando acá en realidad son todas ideas, es que justamente me parece que esa cuestión es algo que quedó en el tiempo. Y quedó en el tiempo para otras sociedades, que estamos hablando del siglo XIX, cuando Marx escribía. Lo que me parece, y me parece positivo en esta posible unión para derrocar a la derecha, más allá de que después, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo acá con el compañero que nos vamos a abrir, porque todo indicaría eso, me parece que sí es importante. Vamos a volver. Bueno, no hay problema, compañera. No, yo voy a volver sobre la idea. Igual, No, hago una esto observación, los es- cuadernos sirven para anotar. No, hay que plantear esto. A mí me parece que ya no es viable Permiso. esa sociedad ideal, comunista y demás, sino que me parece que es más viable el socialismo del siglo XXI. Que me parece que por ahí ustedes podrían ir más hacia ese lado, eso es lo que digo. Bien. ¿Está bien? Bien. Pero no para que vos sientas, como trotskista y yo como peronista, una ofensa cuando yo te planteo esta cuestión de la agudización de las contradicciones. ¿Me entendés? Siento que por ahí te sentiste atacado con esto que yo dije, y no es esa la idea, sino que me parece que es justamente plantear la dictadura del proletariado hoy, en el siglo XXI, me parece realmente que no es viable. Me parece que es viable otro camino que tiene otros presupuestos y otras ideas que no son las peronistas. Bien. ¿Sí? Vale. Bueno, primero, como soy un narcisista, cualquier que me hable me gusta. Por lo cual, cualquier crítica es como el sube el ego. Si entonces está todo bien. Los narcisistas nos enojamos cuando no nos hablan. ¡Ay, no nos dan bola! Bueno, no nos quieren, lloro y mamá no viene. ¿No? Bueno, entonces, Más o menos. bueno, acá, no, en serio, hemos hecho una discusión teórica a la luz de todos los partidos políticos a escala planetaria. De hecho, lo arrancamos así de delirante, fue la introducción, te invito a que la veas. Discutimos, de hecho, queremos esto discutirlo con la izquierda europea, queremos discutirlo con la izquierda estadounidense, queremos discutirlo con los académicos, queremos discutirlo con Juncker, el titular de la Comisión Europea, que hizo un acto en Treveris, la ciudad donde nació Marx, por el 200 aniversario, y queremos discutirlo con Xi Jinping, presidente chino, que China puso la guita para poder abrir esa increíble estatua de 5 metros
de Carlos Marx en Triveri por 200 años. Por lo cual, le gritamos al mundo y vinieron ustedes. Por lo cual, agradecemos la posibilidad de dialogar con un otro. Vamos arrancando, vamos a llegar a este tipo de conjunto. Ya vamos a llegar, les agradecemos. Nos están ayudando a llegar a ellos. Por lo cual, al revés, todo bien. Cuanto más filosa sea la crítica, mejor. Es un reconocimiento al esfuerzo. Por lo cual, lo recibimos bien. Bueno, dicho esto. Entonces, 5 puntos que acá habíamos anotado, lo digo de vuelta para poder organizarnos. Que es objeto-sujeto, imperialismo, nacionalismo burgués, guión, agregamos acá, como dijo la compañera, para que también nos peleemos con los compañeros de Venezuela, socialismo del siglo XXI. 4, anticapitalismo, sí, o sea, frente a izquierda al frente y todas las formulaciones de la palabra, ¿no? Que es todo lo mismo, es un chiste. Bueno, y después 5, mientras tanto. Acá hacemos una coyuntura, el mientras tanto, ¿no? Que es el momento máximo de la política, la hora de la verdad, la crisis. Bueno, así que eso, para ordenarnos. Bueno, 1, objeto y sujeto. Bueno, lo primero conceptualmente que importa de esto para poder ordenarlo es esta idea de que el capital, y por eso me pareció muy bueno el debate, es un llamado a fundamentar científicamente la acción política del movimiento obrero socialista metropolitano imperialista. ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo lo dije con toda la cabalidad del término, me parece muy importante, porque va en línea con el segundo punto, que es el imperialismo, y si hubo una lectura imperialista del Capital, y claro que la hubo, lo dijo acá el compañero, Otto Bauer, la socialdemocracia, la Segunda Internacional. Juan B. Justo, sin ir más lejos, lo mencioné antes, fue un notorio liberal, y el Partido Socialista Argentino, el primer partido obrero de nuestro país, surge como socialismo amarillo pequeño burgués. De hecho, termina en una posición infame, apoyando al imperialismo estadounidense contra Perón. Termina, siguen existiendo, Sabiner hoy, ¿no? Recortina, etc. Lamentablemente siguen existiendo. Pero digo, al margen de eso, en Venezuela directamente son los escuálidos que hacen toda la porquería, ¿no? La DECO está afiliada a la Segunda Internacional, Henry Ayuk, concretamente, y son los mismos del PASOK en Grecia, infames, ¿no? De Papandreou, que fue el presidente de la Segunda Internacional, que en Grecia metió la autoridad a la Troika, o sea, la socialdemocracia, este movimiento obrero metropolitano imperialista, se asocia al imperialismo y aplica el capital, porque ellos son el partido de Marx, el de la socialdemocracia. ¿Entiendes? Entonces, el libro políticamente le habla un movimiento obrero. De hecho, la Internacional, mientras escribe el libro, Marx está en la Internacional, lo dijo Lidia en otra clase, y está frenando el libro enojado porque las rencillas en la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, la primera internacional de los trabajadores a nivel mundial, se estaban matando los franceses y los italianos, que eran básicamente como dos burocracias sindicales, no quiero que se ofendan los muchachos, pero ¿se entiende? Era más o menos eso, eran sindicalistas que decían, este tipo nos mete en cada quilombo, Marx, nos viene a estos debates, qué dolor de cabeza. ¿Se entiende? Y el movimiento obrero de esos países, luego de la experiencia de la Comuna de París, se digrega, cuando el movimiento obrero se choca contra la pared, como dijiste vos antes, vamos para el cielo para salto. ¿Qué significa? La Comuna de París. Hicimos la Comuna de París, y nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo en París, y ahí se refluye todo el movimiento obrero, rompe con el marxismo, explota la internacional, el gran cisma entre anarquistas y comunistas, el gran cisma, y el movimiento obrero luego adopta otro punto de vista que era el liberal. El liberal. Después se fundan los Independent Labour Party en Inglaterra, los partidos estos que se estaban fundando en ese momento, el Partido Obrero Socialista Francés, la SPIO, ¿no? Y existe hasta el día de hoy, de venía Hollande, el mismo que metía las reformas antiobreras, gobierno del PS, socialista, o el PSOE, que hoy estuvimos festejando al principio de esta charla, que ahora lleva el gobierno en España. Pero el PSOE todos sabemos que no son simpáticos. No, el PSOE malo, guerra imperialista. ¿Se acuerdan? Está todo mal con el PSOE. Entonces, creo que esto conceptualmente es muy importante verlo, porque ahí uno podría decir, ahí están los problemas del capital. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que ahí hay una idea fundamental, que es que el capital, como tal, era el instrumento que quería darle una base científica al movimiento obrero
que estaba poniéndose de pie a escala europea. De hecho, el manifiesto del Partido Comunista cumple el mismo rol. Febrero del 48, previo a lo que fueron la primavera de los pueblos contra las monarquías. Y el Capital, precisamente, lo que estaba queriendo expresar era eso. Era, luego, ¿cuándo empieza a escribirse el Capital? Luego de la derrota del levantamiento obrero y popular con dirección burguesa contra la monarquía, de la primavera de 1848, Marx escribe con Engels y dice, che, mirá, esto salió mal, no porque a los obreros les faltaba entender un poco más o un poco menos algo, sino porque todavía el capitalismo nos había podrido. Ninguna sociedad desaparece hasta que termine de dar todo lo que puede dar. Esa es la lectura que hace Marx, y por eso dice, estudiemos el Capital, no para que el movimiento obrero, que era el sujeto al que estaba destinado, sepa cómo derrotar al capital, sino para que sepa cuándo vamos a poder derrotar al capital. Entonces está muy cerca Marx de la idea que está planteando acá la compañera, de que no se trata de la voluntad, no se trata de, bueno, nos juntamos todos, entendemos que el capitalismo puede caer y vamos y le damos. No se trata de eso, el Capital, sino más bien de lo contrario. Es un libro para explicar una derrota. Es un libro para explicar una derrota. Esa es la función del Capital. Una enorme derrota del movimiento obrero europeo. Y entonces, en un escenario donde el movimiento obrero fue derrotado, Marx dice, voy a escribir un libro para que intentamos por qué nos derrotaron y cómo vamos a preparar la próxima toma por asalto en el momento preciso en el cual hay que dárselas. La función analítica del Capital, la función de análisis de la sociedad económica, no es solamente una narrativa sobre el desenvolvimiento capitalista. Es el primero, esto es una cosa que agrego yo, se me ocurre ahora hablándolo, es el primero que teoriza la situación revolucionaria. De hecho hablábamos de Gramsci, acá recién, Gramsci dice crisis orgánica, Marx utiliza el término crisis revolucionaria. Lenin le dice situación revolucionaria. Son todas categorías de análisis político, superan la parte estrictamente económica. Pero las tres categorías tienen que ver con la misma idea, que es tener la capacidad de saber cuándo hay que ir a dárselas. ¿Cuándo hay que dárselas? Esa pregunta, la idea de cuándo es el acto insurreccional, ¿no? El momento donde las masas dicen, ¡ah! Con los Simpsons, ¿vieron que? ¡Ah! Y se tengan todos, van a la horca. Y se levanta el pueblo entero, van con antorchas, ¿no? Pasa regularmente en los Simpsons. Muchos levantamientos populares. Bueno, entonces, ¿cuándo es el momento en el cual hay que avanzar? Y esto me parece que es muy importante entenderlo, porque la corriente marxista, lejos de lo que uno pueda pensar, no es una corriente insurreccionalista. No es una corriente insurreccionalista. Hay una deformación, no voy a decir en la izquierda argentina, para no tampoco meternos tanto con nuestras amigas locales, están mirando ahí, no hay una deformación en la izquierda de las izquierdas, sino que hay una deformación, a mí me voy a decir, a escala planetaria directamente, bueno, en lo cual todas las corrientes, y hasta te podría decir un poco Trotsky también, como trotskista, un poco Trotsky también, hay una idea que creo que es completamente equivocada, un poco de Trotsky, muy poquito le voy a decir, hay una idea equivocada, que es esta idea en la cual los partidos revolucionarios profesionales, los partidos de la Tercera Internacional, los partidos de la Comintern, tienen que ser máquinas insurreccionales. Entonces, como la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección, reza el programa de transición, creo que es oración número 1, si no me equivoco. Bueno, entonces oración número 1 del programa de transición, la crisis de la humanidad es la crisis de dirección. ¿Cuál es la oración número 1 del manifiesto comunista? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Mira qué diferencia, contrastemos los textos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me van siguiendo el razonamiento? El programa de transición, en su planteamiento, presupone que en el curso del accionario insurreccional, el movimiento obrero se va a poder dotar de los medios para construir su dirección política, y a partir de eso ejercer su propio poder político, la famosa dictadura del proletariado.
Igualmente el programa de transición, y si tenemos que hablar del primero, cuarto, quinto, el sexto libro, programa de transición, como trotskista, ¿no? Nobleza obliga, presupone esta idea de que lo importante es la insurrección y no tanto el desarrollo global del movimiento. De hecho, si se fijan, el programa de transición no habla de la dictadura del proletariado. No habla de la dictadura del proletariado, habla del gobierno obrero y campesino, es decir, del gobierno obrero del Estado burgués, para decirlo más precisamente y que lo podamos intentar sacando la papa a la boca, para el común de la gente. ¿Cómo hacemos que la izquierda, o incluso los partidos que se reclaman del movimiento obrero y los campesinos, para mostrar que es un programa ideológico, se coloquen a la cabeza del Estado burgués? No como el movimiento obrero y campesino o la izquierda política destroza el Estado y arma un nuevo régimen. Está hablando del problema, en términos como dirían los peronistas, está hablando del problema del gobierno, no del poder. ¿Se entiende? El problema de estar arriba del Ejecutivo, de cómo nos montamos a la maquinaria estatal. Y desde arriba, ¿cómo hacemos para desarrollar el resto? Pero esa es la función del programa de transición. De hecho, dice la movilización, consignas transitorias para la preparación política para la toma del poder. No, para la movilización permanente hacia la toma del poder. Algo así es el subtítulo del programa de transición. ¿Qué significa esto? Tomar el poder. Y acá lo decía antes la compañera del poder. ¿No? Esa está la parte de la izquierda imperialista. Tomar el poder, no destruir el poder. Entonces creo que ahí hay una idea muy interesante que nosotros tenemos que comprender, que si este concepto propio de la Tercera Internacional, de que el movimiento obrero tiene que capacitarse formando pequeñas vanguardias, como dijo el polaco antes, disciplinadas, esclarecidas, instruidas, que sepan seguir precisas instrucciones para poder tomar el poder, es un planteo que no es del todo marxista. No es del todo marxista. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se presupone en ese planteo de que la construcción de un partido político de la clase obrera, esto que se llama la toma de la conciencia de clases, es un fenómeno que se puede desarrollar ágilmente, de manera, podríamos decirlo, casi espontánea, si tenés una minoría esclarecida que tire la consigna exacta en el momento exacto. De ahí viene el consignismo de la izquierda, que creemos, si tenemos, hay una idea como si fuese un mantra, como si la repetición de la frase sagrada generase un eco universal y la universalidad, la historia, te devuelve un gobierno obrero. ¿Se entiende? Vos sos 3 intelectuales, acá que somos 10, 5, no sé. Bueno, yo cuento siempre el doble porque soy trosco. Pero bueno, entonces 100. Entonces acá hay 100 personas. Las 100 personas salimos, nos agarramos las manos y decimos, fuera el FMI, fuera el FMI, fuera el... retumba. Las masas lo escuchan, lo más parecido sería Juan Marino en Crónica, o una 24, o donde fuese, C5N, lo escuchan a Juan Marino y la masa dice, sí, es el planteo. Y automáticamente todos vienen corriendo y son del partido piquetero. Bueno, esa boludera que pensamos nosotros. Yo sé que es gracioso, así es que no va a pasar. Pero eso es el núcleo... Es como creer en Dios, o sea, date cuenta que no. Pensamiento místico, obvio, sí, pensamiento místico. Por eso dije mantra. De hecho somos exégetas. Si uno mira la función nuestra, somos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Por eso dije que los textos que están ahí, socialmente validados, ¿por qué no están escuchando a nosotros? ¿Qué carajo vienen a buscar acá? Dos boludos que leyeron ese libro de mierda, entonces, leyeron el libro, entonces escuchémoslo antes. Pero eso es curantista el razonamiento. Estamos acá en el atril, la mesa, bueno, ya saben. Entonces todo lo que tiene que ver es como una iglesia, ¿no? Entonces, la liturgia. ¿Cómo? Lo recitaste al pie de la letra. Exacto. Bueno, y dijo en la primera oración, Salmo 1, procedemos hermano. Bueno, sí. Yo tengo formación cristiana aparte, por lo cual fui misionero. Psicólogo, ¿qué más? Me paraba en el púlpito y rezaba el rosario. Monaguillo, Por lo cual, amigo. no, Monaguillo no llegué, no me confirmé. Pero tengo una profunda formación cristiana también, como Engels y Marx, aclaro. Bueno, pueden buscarlo. Pero bueno, entonces, al margen de eso, me parece que esta idea es muy, muy profunda porque ¿cuál era la idea del programa de transición? ¿Cuál era esta idea? Creo que acá hay que dejarlo en claro. ¿Por qué digo que es una tergiversación de lo de Trotsky? ¿Por qué no digo que es Trotsky el que se equivoca? Porque es una lectura unilateral del texto. Hasta cierto punto pasa el Trotsky, poquito. ¿Por qué? Porque si uno lee el programa de transición, uno va a entender que esas consignas, lo dije antes, la trampita la retomo ahora,
va dirigida a los partidos obreros y campesinos de masa realmente existentes. ¿Se entiende lo que voy a decir? Entonces esto es un concepto importante. De igual manera que El Capital no es un libro para que, ¿cómo se llamaba el compañero este que era recontra el teorero? El vecino tuyo, nombraste uno que era re carnero. El Capital que limpia ahí. El barrendero. Claro, El Capital no es un libro para que un carnero, por su condición de trabajador, digamos, poético, cobra sueldo, para ser más fácil. Porque tiene recibo de sueldo. Claro, como tiene recibo de sueldo, en blanco, obviamente. Entonces, vos le dejás El Capital arriba de la mesa, el tipo lo lee y ya está. No, no es eso El Capital. El Capital es un libro para capacitar políticamente a los partidos de la clase obrera y los sindicatos que existían en esa época para, con su peso de masa, tengan la capacidad para elegirse el resto. De hecho, Marx dice literalmente que las ideas revolucionarias solamente tienen potencia cuando hacen carne en el movimiento de masas. O sea, cuando son apropiadas por la clase y sus organizaciones. Entonces no es un intelectual hablándole a un movimiento obrero que carece de su propia experiencia. Al revés, es un intelectual hablándole a los sindicatos y los partidos obreros, diciéndole, cuando la pared tiemble, cuando el capitalismo esté para abajo, aprovechemos y se la damos. ¿Se entiende este concepto? Entonces, el sujeto y el objeto, no es cierto que el capital es para que algún día un obrero suelto lo tome, o la clase obrera toda leyendo el libro entienda, se va a hacer repetir el libro. No, no, no. Es un libro para capacitar a la dirección política del movimiento obrero. ¿Se ve esa diferencia? Es muy importante. Y el programa de transición es un programa escrito para que lo tomen los cuadros obreros del Partido Comunista y del Partido Socialdemócrata. Entonces va dirigido a partidos concretos. Hay un sujeto que ya está construido a partir de la propia experiencia del movimiento obrero, como dijo acá el compañero, en su lucha económica, y agregamos con Gramsci, en su lucha cultural y en su lucha política. La lucha convergente en tres frentes, como decía Gramsci. Entonces, esa lucha se condensa en sus partidos. Por eso el programa de transición tiene una frase tan linda que dice, la situación es tan revolucionaria como los partidos políticos de la izquierda lo permiten. ¿Se sigue este razonamiento? Bueno, entonces, esto es lo primero, con los de objeto y sujeto, que me parece importante aclararlo, porque cuando uno entiende eso, sigue todo el razonamiento y entiende a qué estamos apuntando con este curso. Nosotros, ¿a quién le estamos hablando acá? ¿A quién le estamos hablando? Uno podría decir, che, la izquierda, son un grupo de boludos tirapiedra, esto no valen 2 pesos, no van a llegar nunca a nada. El pueblo argentino es endógenamente peronista, porque ya atravesó una experiencia y los días más felices fueron, son y serán peronistas. ¡Dios Perón, carajo! Bueno, entonces, aplaudimos, ¿ves? Ya te sale con... Es así, pero lógico, porque un pueblo tiene una experiencia histórica. Es una realidad histórica. Es una realidad histórica, la cultura es una realidad histórica. Aparte, la subjetividad se construye en ese decurrir. Entonces, eso es objetivo, hay un tránsito. Ahora, ¿nosotros estamos dirigiendo a eso? ¿Este partido piquetero está dirigiendo a eso? No. Nosotros respetamos, como sería el gran debate histórico, Osatinsky, compañero de la FARC, con el compañero Santucho, o Gorriarán Merlo en su momento del PRT, ya que nombramos Montonero, nombramos el PRT, en el cual se discutía que la izquierda, que era trotskista en ese momento el PRT, del mandelismo, no de la corriente que a nosotros nos gusta el trotskismo, pero bueno, el mundo es diverso, como decíamos antes, también el trotskismo nos dividimos por un montón de veces. Vamos a hablar de los quilombos del peronismo, de una boludez, hablar de los quilombos del trotskismo. Con todas las divisiones que tenemos acá, la planetaria, no Argentina. Entonces, olvídate. Pero bueno, entonces, estos compañeros que se reclamaban trotskistas, Satinsky creo que le decía lo mismo que Cook. Ustedes no respetan la cultura peronista del pueblo. Entonces, para llegar al pueblo hay que llamarse peronista y le vas tirando marxismo. Y la gente agarra. ¿Se entiende? Hacete el lobo, presentate peronista y andan tirando marxismo. Esa era la idea. Ese era el objeto y el sujeto de la política de la izquierda nacional o del peronismo revolucionario. La distancia que hay entre Montoneros y el Colorado Ramos. Abelardo Ramos. Entonces, esta discusión política, yo creo que nosotros la tenemos que ubicar con claridad porque el partido piquetero, que se reclama un partido internacionalista,
cuarta internacionalista, no importa solamente la parte del 4, sino el internacionalista. Entonces, internacionalista, en primer lugar, ¿a quién le tenemos que hablar? ¿A quién va a dirigir este curso? ¿Cuál es nuestro sujeto? ¿Le vamos a hablar de historia para que las masas de la nada vuelvan a inventar todo de cero? No, este curso lo estamos haciendo para hablar de la izquierda europea, No. Vamos tranquilos. No, pero hay un problema ahí, compañera latinoamericanista. Hay un problema, nuestra América. Hay un problema que es que los que no discuten contra la izquierda europea son chupamedias de la izquierda europea. Y voy a hablar de la presidenta eterna, Cristina Fernández de Kirchner, que fue a Grecia a saludar a Syriza, a Tsipras, que aplica los planes del FMI. Pero pero como izquierda latinoamericanista. No, momento. Entonces acá hay un debate político en serio, acá no hay una chicana. Nosotros somos defensores de la izquierda latinoamericana. Permíteme, por favor. No, vos nombrás una contradicción como la contradicción que pueden tener ustedes en relación a llegar a la idea que tienen ustedes en la práctica adentro de la propia democracia, que es algo propio del sistema capitalista. Está perfecto. ¿Quién dijo lo contrario? Estamos de acuerdo. Porque ¿sabés qué pasa? ¿Para qué se presenta? Pues ¿sabés qué pasa? Vos estás marcando una contradicción de Cristina, que fue, digamos, la gestión anterior o la colectora anterior, que fue a Grecia, qué sé yo. Pero es una contradicción que también tienen ustedes adentro. Totalmente. No, pero permitime, al revés, estoy de acuerdo con vos. No hay. Yo estoy diciendo que nosotros como izquierda, porque nosotros somos el barrio de Tsipras, no Cristina. De hecho, perdóname, para ir a lo pragmático en el 2019, si va Cristina la van a bancar. Sí, ¿me permitís? Es una crítica no a Cristina en primer lugar, es una crítica a la izquierda. ¿Se entiende que Tsipras es de los nuestros? No, claro, es para adentro. Perdóname, quizás yo me perdí. No, también me expresé más yo. Pero por eso, permítanme, ¿por qué digo esto? Porque que Cristina, desde una semicolonia en el culo del mundo como es Argentina, le vaya a pedir la escupidera a Tsipras cuando Macri la quiere meter en cana, me parece excelente. No hay ningún problema. Yo no estoy criticando que Cristina haya ido a forrear con Tsipras. Yo estoy diciendo que la izquierda latinoamericanista que forrea con Cristina, los que dicen vamos con Cristina, nos disolvemos, ¿no? Y se hacen los boludos que no son peronistas, son de izquierda, ¿se entiende? No se hacen cargo que hay una izquierda que en este planeta Tierra hermoso donde vivimos todos, la izquierda gobierna hace media década en Grecia. Y la izquierda, lo que se metió en los genes culturales del pueblo griego, pues ya habla acá del comunismo griego, ¿se acuerdan? El comunismo griego fue un comunismo... El socialismo europeo, Exacto, nosotros, el peronismo europeo es Tsipras, ¿se entiende? La hegemonía cultural en Europa es de la izquierda socialdemócrata y en particular de esta izquierda europea que se plantea a izquierda de la socialdemocracia como una nueva izquierda que sí va a llevar adelante los reclamos populares contra la Unión Europea. Entonces nosotros como izquierda tenemos que resolverlo con nuestros primos griegos, ¿entiendes? Porque esa tarea de que la izquierda sea internacionalista y resuelva los problemas de nuestra familia, no la familia peronista, la familia de la izquierda a nivel mundial. Porque si vamos a criticar a Pichetto en Argentina, es una huevada lo que hace Pichetto con Macri al lado de lo que hace Tsipras en Grecia. Tsipras es un salvaje. Tsipras prohibió el derecho a huelga. Tsipras privatizó los puertos. Tsipras aplicó desahucios automáticos. Es a lo que vamos, Se lo dio a China. Es a lo que vamos si no nos unimos. Bueno, pero tengo un problema. Nosotros como izquierda, cuando el mundo mira a la izquierda, no mira a Lionel y Cristian del partido piquetero, el Carlos Calvo, al fondo del mundo. Somos dos boludos nosotros al lado de Tsipras.
La gente cuando en el mundo dice izquierda, Sí, obviamente. piensa en cifras. Un montón de manifestaciones por todos lados. O sea. ¿Quién es la izquierda hoy en el mundo? Alexis Tsipras, Syriza. ¿Quién es la izquierda si no es Syriza? Bueno, algo más copado, Podemos. Ponele. Pero no, sabemos que no. Claro, Es Tsipras, no jodan, claro. ¿Entendés? ¿Querés mirar un poco más de este lado? Bueno, no sé, Corbyn, ¿entendés? De este lado digo los que tienen imperialismo nuestro directo, ¿entiendes? Bueno, Corbyn, ponele en Inglaterra. Vamos a mirar de este lado, hablando ya de nuestro continente. En América, ¿quién es la izquierda? Bernie Sanders. ¿Quién es la izquierda? No, es muy importante, porque yo no vi al chavismo criticando a Bernie Sanders. Entonces la izquierda latinoamericana, una vez más, y no le voy a echar la culpa al chavismo, obviamente, No, porque... ahí vas a unir con el socialismo del siglo XXI. Bueno, exacto. Entonces... No sé por dónde viene la mano, de lo que vas a decir. Entonces, este es el debate. Nuestro sujeto es la izquierda a nivel mundial, que no rompe con el imperialismo y sus partidos, y no constituye un partido político independiente de la clase obrera, los explotados, diferenciado del complejo financiero y militar. Nuestra política a escala planetaria es que Bernie Sanders, que Jeremy Corbyn y todo lo demás rompan con el imperialismo, se organicen en partido independiente. Bueno, Jeremy Corbyn ganó la selección del Partido Laborista, por lo cual más o menos ni siquiera tiene que romper porque ya dirige, ¿no? O sea que la resolvió de otra forma Jeremy. Vamos a ver ahora qué pasa cuando llega al gobierno, ¿no? Jeremy. ¿Va a ser un nuevo Tsipras? ¿O dónde va? Bueno, entonces, ¿cuántas son las elecciones en Inglaterra? Ahora un poquito, es ahora en julio, si no me equivoco. Bueno, por eso, nosotros estamos acá hablando boludeces, ¿entiendes? Y mientras tanto, el Partido Laborista inglés, ¿se entiende? De donde viene el capital y todo lo demás, está a punto de tomar el gobierno. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que pasa. Si vamos a hablar de peronismo, aparte, el Partido Laborista era el modelo de Perón, inglés. Por eso se llamaba Partido Laborista, el argentino que llevó a Perón al gobierno. Luego fundó el Partido Justicialista para aplastar al movimiento obrero como factor independiente. La fundación del PJ fue contra el 17 de octubre, no a favor. El 17 de octubre lo hizo la CGT y el Partido Laborista, no el PJ. Entonces, conceptualmente, me parece muy importante esto verlo, porque nuestra política es esta. Y al mismo tiempo nos encontramos con un problema. Que es que en España acabamos de echar a Rajoy, ¿cómo? Por medio de que los vascos catalanes, por medio de que la izquierda está ahí, ¿cómo sería?, amplia anticapitalista, por medio de que toda la bolsa, digamos, las nacionalidades y las clases oprimidas y las izquierdas, de forma diversa, le dieron el voto a Pedro Sánchez del PSOE. Así pasó. Entonces, ojo muchachos, porque lo que celebramos desde Argentina con tanta facilidad es forrearle también al PSOE. Lo voy a decir acá para que quede claro. Rajó Rajoy, sí, se fue Rajoy. ¿Y quién vino? Pedro Sánchez. Y con Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar? Pero es un poco lo que vos planteabas con Vidal y Macri. Es un poco eso, exacto. Por eso políticamente, no, pero al revés, coherentemente, por eso saludamos a Rajoy. ¿Cómo vamos a saludar si Macri se baja la elección? Porque significa que ni siquiera le da para pedirle al pueblo de vuelta el voto. Significa que hay una comprensión tan grande del pueblo argentino que Macri es un desastre que no puede ser ni candidato de Cambiemos. Y acá reivindico lo que dijo Eugenio Zaffaroni, que es que Mauricio Macri va a terminar exiliado en Estados Unidos. Va a terminar exiliado en Estados Unidos porque ningún argentino va a tolerar cruzarse en la calle. De ninguna clase social y de ningún partido político. La van a ver y van a querer escupir la cara y cagar a trompadas. ¿Entiendes? Se va a tener que exiliar, Mauricio Macri. Ningún argentino de ninguna clase social lo va a tolerar. Entonces, ese es el futuro que le espera a Mauricio Macri. En Miami, con todos los gusanos escuálidos que apoyan a América Latina. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el concepto primero. Sí, es para hablar mucho más en realidad esto, ¿no? Pero conceptualmente la idea es: rompan con los partidos imperialistas, separación entre la izquierda obrera antiimperialista en las metrópolis de los partidos democráticos defensores del imperialismo y los monopolios, separación de Bernie Sanders de Hillary Clinton, para resumir, ¿entiendes? Esa es nuestra gran consigna ordenadora, y en los lugares donde la izquierda tenga responsabilidad gubernamental,
organizar el Frente Único para rivalizar con los socialistas y la izquierda europea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Porque uno puede decir, bueno, que rompa uno con el otro. Entonces estás en contra de que Podemos apoye a Sánchez contra Rajoy. No, porque la clase obrera de los países imperialistas tiene que agotar la experiencia con la socialdemocracia. ¿Cómo pasó en dónde? Como pasó en Grecia, donde la socialdemocracia griega se hundió en la ignominia y de ahí surgió Syriza. ¿Se entiende? Podemos va a gobernar en España el día que la clase obrera rompa sus expectativas con el PSOE. Y cuando llegue Podemos a España, ¿qué va a suceder? ¿Algo bueno? No, tampoco. Y ahí vendrá nuestro turno. Entonces es un trabajo histórico gigante. La O experiencia... volverán a votar a la derecha, así todo. Eso déjamelo para el final, por favor. Porque es el tema de que hay que votar y demás. No, pero digo... o Sí, volverán puede a pasar, votar a estoy de la acuerdo, derecha, puede digamos. pasar. Puede pasar, pero eso es para el final, dejémoslo. Yo estoy planteando nuestra humilde pretensión. Lo que nos gustaría que suceda. Y esto lo digo porque en Grecia, yo acá me puedo hacer el loco, diciendo, no, porque sí, francés, bla, 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 bla. Y la gente escucha y dice, oh, sí, buenísimo, vamos a hacer la revolución. Bueno, para que vean lo responsable que somos en la política, y había un debate, yo no sé qué opina el resto de la izquierda. Pregunto, como diría Pagni, pregunta, vamos a ir a la elección ahora. Pregunta, vamos a ir a la elección en Grecia. ¿Vieron que hay elecciones ahora? Se adelantaron las elecciones. El ministro de Economía de Tsipras dijo que el FMI está planteando cuestiones irrisorias. La Duhovne, que dice que el FMI es nuevo, no es nuevo un carajo. Es el mismo FMI de siempre, o cada vez peor incluso. Siempre lo mismo, o sea, si apagamos, defienden sus intereses. O peor, porque estamos en un momento de mayor crisis que en su momento, por lo cual son más draconianos en sus demandas, son más bélicos, son más sanguinarios, vienen a operar hasta el hueso, cuchillo hasta el hueso. En ese momento se va a adelantar la elección en Grecia. ¿Y por qué se adelantó la elección en Grecia? ¿Porque el partido piquetero está a punto de tomar el poder? No es por eso. Es porque los fascistas están a punto de tomar el poder. Eso sí. ¿Sí? Hubo movilizaciones en febrero. Es historia, es una... No, es presente. No, Lo está pasando ahora, no es una película de la Segunda Guerra Mundial. No, lo que te estoy diciendo es que muchas veces la historia pareciera que repite algunos hechos. Y Bien. entre esos hechos, el partido piquetero no llegó todavía. ¿Me entendés lo que te digo? Pero no es... No sé si se entiende lo que te ¿No digo. llegó como que es algo nuevo? Como que... No, con la idea que están planteando. Ahí está el tema. Que no quiere decir que no suceda. No quiere decir que no vaya a suceder. Pero no sucedió. No tiene historia. ¿Me entendés? No sucedió. No sucedió. Bien. Bueno, vamos a discutirlo entonces. No lo disputamos, porque vamos a estar mañana. No, pero es que el punto estaba en el punto 2. Seguí con tus puntos, seguí con tus puntos. Te pido disculpas, pero era una exposición. Toda exposición es autoritaria, no todo tenés racionalidad. razón, yo te interrumpí. Por lo cual, vamos a tener un tema con esto, después del punto 2, todavía no arrancamos por eso. Entonces, ¿qué es el problema de que Syriza tiene enfrente, producto de su política ajustadora y capituladora a Bruselas y a la Troika, o sea, el imperialismo, producto de su política capituladora, tiene enfrente un amplísimo movimiento fascista que llenó la Plaza Sintagma en febrero de manera multitudinaria. O sea, para resumir, en 2012, la Plaza de Mayo griega, la Plaza de Sintagma, la llenaban los comunistas, la llenaba el pueblo. Era el periodo de las huelgas generales contra el ajuste de Papandreou. En 2018, las plazas las llenan los fachos. Entonces imagínense Biondini llenando la Plaza de Mayo. Sí. Querés suicidar. Biondini, si vos lees sus publicaciones, lo dice. Dice, como en Grecia, como en Francia, los fachos vamos a llenar a Argentina y van a ver, ustedes mangan. ¿Se entiende? Porque está conectado con el movimiento fascista europeo. Es peligroso ese, no es un boludo. Es peligroso. No es peligroso por lo que dice hacia atrás, es peligroso por lo que representa a escala mundial. Nosotros también nos conectamos con los trotskistas de Europa. ¿Se entiende? Esto es un debate entre una gran familia, la familia de la izquierda. Entonces, en esta discusión, por eso somos peligrosos nosotros también. Entonces, en esta discusión, nosotros no somos de la opinión de que convenga que venga un gobierno nazi en Grecia. No somos de esa opinión. Y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es un frente único antifascista.
hegemónico antifascista. ¿Qué sería de diferente con el famoso Frente Popular a nivel histórico, la década del 30 y demás? Que tenemos que expropiar a los monopolios. Nuestra gran crítica como trotskistas al Frente Popular es que pensó que se podía derrotar a los fascistas de la mano de los monopolios. ¿Se entiende? Ese error conceptual llevó al aplastamiento del movimiento obrero revolucionario europeo y a la derrota en algunos casos a mano de los fascistas. El Frente Popular español termina siendo derrotado por los fascistas. El Frente Popular ganó la elección. Gran táctica electoral, fantástico. Y cuando vamos a los fierros, ¿qué pasó? Perdimos. Ganó Franco. ¿Sí? Entonces es importante ver la justeza, la habilidad por una táctica electoral, pero entender que cuando estamos hablando de revolución y contrarrevolución, no se define con los votos, porque es una lucha histórica que excede a las urnas. Las urnas son solo un instrumento de maniobra de una guerra de posiciones que finalmente se desarrolla un enfrentamiento abierto y descarnado, cruento. Perdimos. Entonces es un libro para la derrota nuestra. Como no queremos perder de vuelta, como no queremos que nos pase como en Italia, que teníamos un gobierno del PD, Partido Demócrata, y la conclusión del gobierno del PSOE, digamos, el Pedro Sánchez de Italia, es que ahora tengamos un gobierno fascista. Ahora, en Italia ahora hay un gobierno facho. Hoy. Siempre fue facho. No, pero más facho posta. Y no solo Berlusconi, peor que Berlusconi. Está la gente de la Liga del Norte, que son fascistas literales. No, un represor, uno malo, un misógino. No es que es un problema. Claro, no es un Macri. Macri es un pelotudo al lado de estos chicos, ¿me entendés? La Liga del Norte son fachos, gente que dice viva Mussolini. Ahora, ustedes no se preguntan por qué gana el fascismo volvió a surgir y... Sí, y te lo respondo en nombre de los propios fascistas, porque ellos lo explican. Yo estudio a los fascistas, los escucho, veo sus videos, trato de entender para poder responderme esa pregunta. Estudio al enemigo. Hay una entrevista muy buena que le hacen al titular de la Liga del Norte, gente del Canal 5 de Inglaterra, o sea, demócratas imperialistas, liberales, le preguntan al fascista, che, ¿cómo carajo lo votan? La gente pelotuda, no te das cuenta que Mussolini terminó mal, ¿qué mierda tiene en la cabeza? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es trágico, ¿eh? El otro día se lo decía el secretario general del Partido Comunista Argentino. O sea, lo charlábamos y casi nos podíamos llorar los dos, porque es trágico esto. ¿Saben cómo ganan los fascistas? Porque el Partido Comunista Italiano, palabras textuales del fascista el Partido Comunista Italiano explotó después de la caída del muro de Berlín y todo el laburo que se hacía en los barrios de contención del movimiento popular que hacía antes el Partido Comunista Italiano, uno de los partidos comunistas más grandes de Europa, hoy en día lo hace la Liga del Norte. Porque los fachos se metieron en los barrios y ayudan a los italianos, le dan salud, le dan comida, le dan trabajo, le ordenan la vida a la gente frente al caos que genera la banca de Bruselas. De hecho, frente a la elección última en Italia, desde Alemania, un impresentable que no me acuerdo el nombre ahora, si me lo pueden buscar con el celular me gustaría pronunciarlo, dijo una brutalidad, que es que la crisis que hubo en Italia el domingo pasado, que sacudió el planeta entero, pero hubo una crisis gigante, le va a enseñar al pueblo italiano a no volver a votar populistas. Porque hay que votar gente que defienda la banca, gente del establishment, no gente anti-establishment. Entonces los fascistas, al igual que en Alemania, que les comento, llegaron al poder por medio de la urna, la gente votó a Hitler, es porque estaban podridos, hinchados, ¿sí?, de la democracia imperialista. La República de Weimar, esto que discutíamos nosotros, llegamos o no, vamos al segundo punto, así adelante. Cuando hablamos del imperialismo democrático, ¿cuál es el principal ejemplo de la lectura imperialista del Capital? La República de Weimar. El constitucionalismo social. Se estudia en el CBC eso, ¿no? Constitucionalismo social. Y si no psicología, ella... Pero lo conocemos, constitucionalismo social. Está bien, está dicho de otra forma. Esa es la lectura imperialista del Capital. ¿Y por qué digo esto? De forma más general, incluso podríamos decir el regulacionismo. Si queremos salir incluso del proceso europeo,
la política de Obama contra la de Merkel, el regulacionismo. ¿Cuál sería la idea marxista del imperialismo? Bueno, metámonos con los paraísos fiscales, pongamos impuestos, regulemos la banca, cerremos o expropiemos a los banqueros que generaron la crisis y el mundo va a andar bien. Como saben ustedes, el progresismo interviene en la distribución, el marxismo interviene en la producción. Eso es por lo cual no somos progres. ¿Entiendes? Los progres intervienen en la distribución, los marxistas intervenimos en la producción. Esa es la gran discusión, progresismo-marxismo. La socialdemocracia es la expresión máxima del progresismo a nivel mundial. Y su vocero, su traducción burguesa, es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Es el principal baluarte del progresismo y el regulacionismo a escala planetaria. Y esto creo que es muy importante por el debate que teníamos con la compañera que decía, ¿el problema son los 8 tipos? ¿El problema son los 8 tipos que están en el G8 de la Oxfam? No, no es el problema de los 8 tipos. Nosotros lo decidimos de una manera para popularizar un eslogan, para poder resumir el quilombo que es el imperialismo a nivel mundial en 8 apellidos. Seguramente, si expropiásemos a esos 8 multimillonarios que se roban la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad, estaríamos un pasito más adelante en la lucha contra el imperialismo. Tendríamos mucho más recursos para poder impulsar políticas públicas tendientes a garantizar derechos. Ahora, ¿eso es marxismo? No, no es marxismo. ¿Entiendes? Sobre todo por una cuestión, y creo que es lo más importante. Sobre todo por una cuestión, esto lo dijimos en una réplica contra la primera clase, la pueden ver, está grabado en internet, pero voy a repetirla sintético para que quedara todo junto, que es que si nosotros expropiamos a los 8, nos estamos equivocando en una cosa, conceptualmente. ¿Qué son estos 8? O sea, dijimos los nombres antes. ¿De qué laburan estos 8? No. Bueno, son internet, redes sociales, todo lo demás, la banca y servicios. ¿Es eso? ¿Es eso el imperialismo? No, lo dijimos antes. El imperialismo, el capitalismo actual, para usar la terminología que decían antes, la de Lenin, es los principales 3 negocios que dije antes: las armas, la droga y la red de trata, de explotación sexual y laboral. Eso es el capitalismo. Si vos querés meterte con los jefes de la parada, los tipos están afuera del sistema legal. No tributan impuestos como estos 8 boludos que son los que van y declaran su riqueza. ¿Se entiende? Los jefes de los jefes de los jefes de los jefes no tienen rostro y están en la sombra. No es cierto que los jefes del mundo son la banca. No es cierto, incluso que es popular decir los banqueros. Saquemos el nombre de los 8, los banqueros. Obviamente un mundo sin banqueros sería un mundo más lindo. ¿Viste como de los Simpsons, un mundo sin abogados? Y todo. Bueno, ¿cómo es el chiste? Yo estoy estudiando derecho, aparte de los abogados no me ofendo. Bueno, por lo cual todo bien con los abogados. Digo por el chiste popular, ¿no? Imaginémonos un mundo sin abogados, todos corriendo, de la mano, todo lindo. Mundo sin banqueros, un mundo piola. Bueno, me gustaría, antes de morirme, vivir un mundo sin banqueros, ¿no? Donde se expropien a todos los banqueros, son chorro de guante blanco que a nivel mundial oprimen a la humanidad. Pero ni siquiera es el problema. Si queremos ir al hueso, tenemos que ir a esos 3 negocios que son los más lucrativos y a partir de destruir esos negocios que son constitutivos de los estados proxenetas, belicistas, narcos, que son eso, el núcleo del problema, podríamos ir a los monopolios. Porque la producción racionalizada por los monopolios lo que termina generando es una riqueza que son expropiados por estos, que son los que en última instancia manejan la verdadera circulante de todo el asunto. ¿Se entiende? Entonces ese es el problema no son los 8, obviamente. Pero nosotros tenemos que atacar sobre ese escenario, ¿para qué? ¿Por qué decimos expropiar a los 8? Porque los progres, porque los socialdemócratas, porque la izquierda europea, porque lo que nos dicen a nosotros, marxistas, tranquilo, nosotros no tenemos que ir por la producción, tenemos que ir por la distribución, porque garpa más ir contra la distribución que ir contra la producción, no cumplen sus propias premisas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ellos dicen, el problema es la riqueza, la distribución de la riqueza. ¿El problema es la distribución de la riqueza, Stolbizer? Bueno, expropiemos a esos 8. Si esos son los 8 multimillonarios reconocidos legalmente por todos y estamos de acuerdo. Esos son los primeros 8 que tienen que caer para que caiga todo el dominó del imperialismo mundial.
pero que caigan esos 8. Quiero esas 8 cabezas. Quiero 8 cabezas acá de capitanas. 8 cabezas quiero. Y eso es lo que tenemos que plantear los marxistas para impugnar la hegemonía, la legitimidad, el consenso que tienen las corrientes imperialistas de izquierda. Lenin les decía las social imperialistas. Los social imperialistas. Los que quieren democratizar el imperialismo, los progres. La izquierda revolucionaria es minoritaria a nivel mundial. Entonces, ¿cómo hacemos para abrirnos paso? Reclamándole a los progresistas que arranquen progresivamente, que regulen de manera gradual, golpeando a estos tipos. Por eso a nosotros nos encantan las leyes antimonopólicas y exigimos su efectivo cumplimiento, no para volver a la utopía liberal del libre mercado, que es como le hicieron a Bill Gates. Vieron que a Bill Gates le aplicaron la ley antimonopólica, ¿y qué hizo Bill Gates? Redistribuyó el paquete accionario y se cagó de risa. Microsoft sigue existiendo. ¿Qué haría una ley antimonopólica de tipo socialista? Estatizar Microsoft. No redistribuirlo entre un accionista, el otro y demás. Que el Estado estadounidense se encargue de Microsoft y sus ganancias. Estatizar Amazon. Estatizar Oracle. Eso sería una gran política para empezar en el siglo XXI, en el siglo de la revolución tecnológica, en el siglo donde todos dependemos de esas redes sociales para que el sistema financiero funcione y la vida democrática, cultural circule, que eso lo garanticen los estados bajo, no el control de la burocracia militar del Pentágono, porque para que lo tenga la CIA ya lo tenemos Zuckerberg, que sabemos que Zuckerberg con la CIA, ¿no? Unicarne, ¿no? Sino para que esté bajo el control y el escrutinio de las organizaciones populares de Estados Unidos. Queremos que el Occupy Wall Street, que Black Lives Matter, que la AFL-CIO, que sería como la CGT de Estados Unidos, que todo el movimiento obrero y popular estadounidense controle los grandes palancas, los medios de producción, sus grandes palancas estratégicas. Occupy Wall Street, listo. Ocupemos, estaticemos la banca de Wall Street. Todo lo que cotizan en bolsa para adentro. Eso es un programa para poder empezar a cuestionar la hegemonía progresista, socialdemócrata, reformista del movimiento obrero y que la izquierda revolucionaria progrese. Y te juro que cuando la izquierda, que se llama a sí misma como la depositaria del mandato de la representación popular en las metrópolis, tenga un programa revolucionario, los nacionalismos de las semicolonias como Cristina van a venir a nosotros y nos van a abrazar en una unión fraterna contra el imperialismo a nivel mundial. Pero primero la izquierda tiene que resolver el debate con la izquierda. Y la izquierda argentina, y sí voy a hacer una pequeña digresión, tiene un exceso de preocupación por el nacionalismo burgués semicolonial, una obsesión casi, porque lógico, rivalizamos mano a mano en el mismo país, pero la izquierda tiene una tarea mundial. No estamos para estar boludeando sobre lo que pasa en Argentina. La tarea de la izquierda es disputar el poder en las metrópolis, donde están las grandes potencias del movimiento obrero a escala planetaria. Primero empiezan por acá y... Lógico, como argentino que arrancar acá, pero la izquierda como movimiento político a escala mundial... Pero llega a llegas a responder... decir que ¿Cómo? llegas, haces la revolución, tomas las empresas, te quedas con todo. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay un ejemplo concreto con eso. Estamos discutiendo la gestión Sí. de la URSS. La compañera decía, eso no es representativo de Marx. Eso no es representativo de Marx. Estamos de acuerdo. No es cierto que es la realización de la obra de Marx. Pero ¿por qué estamos de acuerdo? Y voy a pasar al... Bueno, vamos a pasar al punto del anticapitalismo, ya que hiciste la pregunta. Voy a desordenar la intervención para Porque que... es muy tópico, yo te escucho por ahí más de afuera, porque no tengo por ahí la formación trotskista ni camperonista de Ani, pero yo te escucho y lo siento tan utópico. Vos, perfecto, lo debatimos acá, podemos hablar de Freud, Marx, Weber, lo que quieras. Salís afuera de Doña Rosa, de esta charla, no le cambia la vida. Pero totalmente. Entonces, lo que no entiendo es por qué se plantea la toma, si después qué hacemos con la toma. A ver, a Doña Rosa, ¿a qué le sirve? ¿Qué le va a cambiar? Vos decís que las instituciones no sirven. O que el Estado debería regular ciertas cosas como Amazon, bueno, 1000 cosas. Bueno, bajámelo y explícame de qué le sirve a la mina que se compra un kilo de papas, a ver que paga el boleto de 10 mangos.
Eso es lo que no termino de entender. Bueno, bajémoslo a algo así de fácil. Te hago una pregunta. ¿Vos querés vivir en Suiza o no? No, ¿No? Argentina. Ah, no, No, venga. posta. Todo que... Ah, yo voy a ver si le pregunto a la señora en la esquina. China. Pará. Vos porque sos una ideologizada nacionalista de lucha. Yo le pregunto a doña Rosa en la esquina. ¿Usted quiere vivir en Suiza? Sí, nadie Si sabe que no la no. conoce a Suiza. Doña Rosa, si no fue a Suiza. No, Interesante. Yo creo que todo el mundo conoce Suiza, ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Lo que le cuentan. Lo que le cuentan, exactamente de acuerdo. Pero el capitalismo... Son 5 que tienen problemas de que se quieren suicidar, porque no saben qué hacer. Pero eso no es lo que piensa la gente. La gente cree que la Argentina es un país de mierda y que si estuviésemos en Estados Unidos o en Suiza estaría todo bien. Y vos que sos la gente de mierda que vos, sí, o sea, comparto la idea. Haciendo la revolución le vas a cambiar, volvemos a lo Sí. mismo. Supone que sí. Sí. Pero, ¿revolución cultural o la revolución? Como diría Gramsci, es todo parte de una misma revolución. Bueno, No por entiendo eso, por qué lo entonces, separas. es que no termino de entender, porque es muy teórico todo lo que estamos hablando. No, Es muy teórico. Bueno, pero por eso, vamos para atrás. No es teórico, es real. Yo te estoy diciendo, vamos de vuelta. Nosotros tuvimos algo llamado estado de bienestar, que es la base, que no es una utopía, es una realidad. Eso sí. Es la base real, histórica, que existe, que genera consenso y hegemoniza a nivel mundial. ¿Qué nos dicen a todos los ciudadanos del mundo? Soy una corriente que vota unidad ciudadana. ¿Qué nos vende Cristina a todos? Vamos a tener derechos, vamos a tener inclusión, vamos a tener ciudadanía. ¿De dónde viene todo ese cuento utópico? Vamos a ser como Suiza, vamos a hacer un estado de bienestar. Nos están prometiendo eso cuando hablan del contrato social. Cristina. Y Cristina tiene mucha más hegemonía que yo, ¿no? Claramente. Entonces, Cristina, ¿qué le dice al pueblo argentino? Voten a mí que vamos a ser Suiza. Ese es el mensaje. ¿Qué dice Bernie Sanders en Estados Unidos? Voten a mí que vamos a ser como Suiza. Porque yo voy a llevar adelante el Estado social, el constitucionalismo social. Voy a garantizar tus derechos humanos. ¿Qué te dice la ONU cuando se reúnen y arman los objetivos de desarrollo? No, pero yo soy un pueblo boludo, no gobierno nada. La ONU gobierna el mundo. La ONU no la gobierna doña Rosa, ¿eh? La gobiernan todos, ellos. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el discurso hegemónico? Si todos nos hacen caso, todos los países del mundo, en algún momento, llegarán a ser países desarrollados como Suiza. Si uno mira los índices que discute el tío del higo, Stiglitz, Joseph Stiglitz, y que discute ¿cómo se llama? El gobierno francés, Macron, justamente, ¿qué discuten? Que para el índice de felicidad del pueblo es lo que tiene que orientar la economía. O sea, estoy discutiendo los discursos hegemónicos a nivel mundial, no mis ideas boludas que discuto acá. Entonces, los que gobiernan el mundo le dicen esta boludez a la clase obrera del planeta. Y la gente compra esta boludez. Vamos a hacer como Suiza. Con esa boludez gobiernan el mundo. Yo no creo que Cristina haya dado ese mensaje que vamos a hacer como Suiza. Lo dijo literalmente. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿Sí? no sé. me ¿Vos parece escuchaste el que- discurso de Cristina en Europa? No. Bueno, yo no, sí. no, El discurso de Cristina en no, Europa, no, cuando Suiza. fue a Europa, estuvo en el bloque de la Unión Europea, convocada por los Verdes y el PIE, la izquierda europea, y ella dio un discurso reivindicando el estado de bienestar y diciendo que la lucha que hay que dar es para que haya capitalismo en todo el mundo, porque Pero, capitalistas bueno, somos no es nosotros. lo mismo. El peronismo reproduce el capitalismo. Está todo bien con eso, yo no estoy criticando el peronismo, lo estoy describiendo. Estoy diciendo, el peronismo como fuerza capitalista propone un capitalismo de Estado, un capitalismo social, un estado de bienestar. Listo, estamos de acuerdo, no estoy criticando, estoy diciendo que está bien que dice eso, lo estoy describiendo para explicarle a la compañera que con lo que Cristina gobernó este país 12 años es con el mito de Suiza. Listo, con eso alcanza para gobernar un país. Vos decís eso y la gente te ¿Con apoya. un mito Sí, puedes un mito. gobernar un país? ¿Cómo? ¿Con un mito? ¿Solamente con un mito puedes gobernar un Sí, país? porque el poder se basa en Y mitos. no hay leyes, no hay... No, las leyes son un mito. Si vos estudias Derecho, en el CBC, la primera tarea, la carrera, Teoría General del Derecho, te explica que el Estado es una mentira para ocultar la coerción de la clase dominante y las normas y las leyes son todas mentiras para ejercer legalmente, socialmente legitimado el despotismo. ¿Para qué sirven los derechos? Para que el esclavo agache la cabeza y cree que tiene algo de dignidad humana si no se subleva. ¿Para qué existen los contratos colectivos de trabajo y las constituciones? Para que los oprimidos, como muestra el logo del PJ, nos demos la mano con los opresores y digamos, roban pero hacen. Roban pero hacen. No se explotan, porque soy un obrero con conciencia de clase, pero soy peronista porque me doy cuenta que me dan trabajo. En cambio, si soy un obrero superclasista revolucionario y no veo el mientras tanto, voto en blanco y viene un oligarca y me cagan.
Entonces, como yo soy un obrero con conciencia de clase, voto explotadores. Eso es el peronismo. Entonces es muy claro el logo del PJ, es muy claro el peronismo y es muy claro el estado de bienestar. Ahora la pregunta es, ¿quién inventó todo eso? ¿Qué es bueno, no malo? Lo estoy legitimando moralmente. Estoy de acuerdo con votar al que roba pero hace. Porque el pueblo tiene que vivir en el mientras tanto. ¿Sí? Entonces, después discutimos aprobar las elecciones, no se preocupe compañera, de votar frente de izquierda. Lo que veo es que le reconozco legitimidad moral a quien vota un peronista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le reconozco legitimidad moral al que vota un peronista. De igual manera que le reconozco legitimidad moral al trabajador que defiende a un explotador pyme y odia a un banquero. Porque sabe que el explotador pyme tal vez le da laburo. Cualquier laburante sabe que un banquero no te va a dar laburo a vos porque solamente son bancarios, un segmento muy chiquito de la clase obrera. El sueño de un obrero es que su hijo sea bancario. El sueño. Ojalá mi hijo sea bancario, tenga cuello blanco, tenga una oficina. Ese es el sueño de un obrero. Es lo que dijo Cristina cuando abrió las universidades públicas en el conurbano. Para que el hijo sea el doctor y todos ascendamos socialmente. Todo eso capitalista. Es un mito liberal. Son mitos. No es verdad que toda la clase obrera, por medio de las universidades en el conurbano, van a ser empleados bancarios, porque los bancos no necesitan tantos empleados. Entonces, ¿qué estás de acuerdo con Vidal que no hay que abrir No, las universidades? no, que viene Bueno, el debate, pero Lo que compañera, estás diciendo es que... no. No, a ver, no te estoy entendiendo entonces. Porque Entonces me estoy expresando mal. Yo lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo con todo eso, porque yo defiendo el ascenso social, y el ascenso social lo vamos a lograr no traicionando nuestra clase y vendiéndonos de a uno, sino organizados colectivamente como clase. Lo hace. ¿Cómo? Si un pibe no come y un pibe no estudia, no va a ser una revolución. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, si tengo que entenderte, o sea, quieren romper con las instituciones, pero te presentás y votás. Sí, Y si no, llamas a votar en blanco. a veces. No sé. Bueno, cuando llamas a votar en blanco, ¿no le haces el juego a otro? A veces sí, a veces no. En Argentina tuvo muchos años. Pero él llamó a votar en blanco y ganó las elecciones. El más voto blanquista del país fue Perón contra el gobierno de Frondizi. Pero igual no importa, o sea, me parece que ella te está planteando otra cosa, más allá de ese hecho histórico. Me parece que ella lo que te está planteando es que la idea de llegar a la gente, no me gusta decir la gente, Sí, a mí tampoco. la idea de llegar a algunas casualidad. personas, no sé si se puede efectivizar en la práctica con esto tan amplio que estás planteando, ¿me entendés? Bien. Es como que la amplitud que estás planteando pareciera más una discusión de intelectuales, ¿me entendés? Sí. Lo que te digo. Por eso te digo que a Doña Rosa, este debate a mí me encanta, pero... Por eso yo también te preguntaba cuál sería, cuál es la idea, si se llega a ese ideal que tienen, ¿entendés? En la práctica, ¿qué pasaría? A eso me refiero. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que hay que contestar la pregunta que me están planteando. Quiero dialogar con ustedes porque están hablando conmigo. Voy a cerrarlo. Voy a asumir que no se pudo hacer. Y vamos a ir al último punto, que es esto de dialogar. Entonces, cerramos eso y lo hacemos otro día por escrito. Entonces, ¿qué es lo que me están planteando las compañeras el mientras tanto? Entonces, vamos al mientras tanto, por lo tanto. ¿Cómo vota el partido piquetero, en resumen? Para ir al debate. Entonces, primero, me parece que hay una idea, vamos a darlo en tres conceptos. Primero, hay una idea que es el problema de cómo nos guiamos con la democracia burguesa. Que es lo que dijo acá la compañera, usted está en contra de instituciones, pero se presenta. Eso creo que hay una idea muy importante, que es que nosotros, cuando nos presentamos a elecciones, a diferencia de la izquierda tradicional, por decirlo de alguna manera, nosotros consideramos que no se trata de ir a elecciones a propagandizar, a decir estas cosas que digo acá que les aburro a todos, sino que se trata de ir a dar una lucha por el poder para desalojar a los partidos imperialistas reaccionarios y lograr el mejor gobierno que se pueda. Con el poder en vos, vestido... No necesariamente. Por ejemplo, vamos a hablar con un ejemplo concreto para que se entienda. Vamos a dar un ejemplo concreto. Nosotros votamos a Morales. Vamos a dar un ejemplo concreto. Nosotros votamos a Morales. Y ahora el 20 de mayo votamos a Maduro. ¿Qué votó el Frente de Izquierda? No se sabe. Lo desconocemos. No lo desconocemos. Hago otra pregunta. ¿Qué votó Cristina en Venezuela? Lo desconozco. No escuché a Cristina llamando a votar a Maduro.
El partido piquetero, no, pero es importante, porque ella votó en blanco en Venezuela. ¿Nosotros qué votamos en Venezuela? Al PSUV de Maduro, porque era el mejor gobierno que podíamos conseguir en un momento en el cual hay un riesgo de invasión imperialista en Venezuela, y por ese mismo motivo el partido piquetero en febrero del 46 hubiese votado a Juan Domingo Perón en contra de la coalición, la Unión Democrática, que pregonaba la invasión imperialista en Argentina. Quería que los yanquis invadan Argentina, de igual manera que invadieron Alemania en el día de. Lo decían así el PS y el PS, ¿eh? Estaban tan cebados por el desembarco en Normandía, decían Perón y Hitler, entonces ¿cómo invadimos Alemania? Para liberar a Alemania de Hitler, invadamos Argentina para liberar a Argentina del dictador Perón. Lo mismo que dice hoy la oposición, que no se presenta a elecciones, y va al voto en blanco. Hoy la oposición democrática, los partidos serios, van a voto en blanco en Venezuela. No van a la urna porque quieren ir a los tiros. ¿Sí? Entonces, bueno, esto creo que es una idea importante para ubicar cómo vota cada uno. Igual yo entiendo que sean internacionalistas, pero igual no me estás respondiendo a lo que estoy preguntando y puntualmente en Argentina. Perdón, explícamelo. Claro, ¿Qué votamos en 2019? Claro, no, yo te hice una pregunta clara que era, no termino de entender como a Doña Rosa, que vive en Argentina en el año 2018, Sí. estas ideas que están buenísimas, se debaten, pero ¿en qué le ayuda? Y no termino de entenderte tampoco. Bien. Porque tu idea es tan abstracta. Es esto No, de vamos a que Argentina, vamos a no es lo Argentina. mismo. Yo te puedo dar un libro, pero si no estoy un calzado de algo para comer, el libro no te va a servir. No, te va a no, servir, no. te va a formar, pero no comes con eso. Alpargata sí, libro no. Estamos de acuerdo. Vamos con Perón. Estamos de acuerdo. Pero vamos por eso el debate. Fíjate qué interesante. Vamos al segundo punto entonces. Yo te estaba dando un ejemplo de cómo votamos en algunos casos y en otros. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, nosotros no votamos, y algo que es muy antipopular en nuestro caso? Nosotros no votamos a Scioli. ¿Sí? Entonces vamos a tener un debate. Entonces, concretamente. Bueno, y tampoco, ¿por qué no votamos a Scioli? Porque no votamos a Menem. Entonces vamos a entender este debate, permitime, para poder explicárselo a Doña Rosa, justamente. La compañera que viene de sufrir un gobierno radical como el de Alfonsín, y está en las huelgas contra el gobierno de Alfonsín, y sabe que el sucesor de Alfonsín no es Alfonsín, sino su contracara reaccionaria, que era... ¿Qué pasa? No, estaba pensando en toda esa época. Ok. Bueno, su contracara reaccionaria, porque si Alfonsín fue el padre de la democracia, ¿no? Angelos era su enterrador contrarrevolucionario. Nadie dudaba que Angelos era un privatizador salvaje, ¿no? Nadie simpatizaba con Angelos, creo que nadie pensaba que Angelos era simpático. ¿Y qué teníamos enfrente? Teníamos a Menem, que era un candidato que simpatizaba con Ubaldín, con el movimiento obrero que luchaba contra Alfonsín, y que planteaba una salida institucional a la crisis económica, contra la hiper. Entonces, concretamente la pregunta es, ¿había que votar a Menem? Cuando vemos el caso de 2015, ¿teníamos que votar a Scioli porque estaba Zanini custodiando? Y a partir de eso, íbamos a tener una alternativa. Bueno, nosotros como partido piquetero consideramos que no había que votarla. ¿Pero por qué no había que votarla? ¿Porque nos daba lo mismo quién ganaba? ¿Porque pensamos que era todo lo mismo? No. A nosotros nos hubiese gustado que gane Scioli, porque de igual manera que por la victoria de Menem el movimiento obrero rompió con el peronismo por izquierda y se armó el movimiento piquetero, si hubiese ganado Scioli, el movimiento obrero se hubiese sacado las ilusiones del peronismo. Nosotros tenemos una apotegma, una gran frase que nos ordena. El único lugar donde el movimiento obrero va a poder romper con el peronismo es con el peronismo en el gobierno y con la izquierda en la oposición. Esa va a ser la única forma. Con la izquierda en la oposición. ¿Se entiende? Entonces, esa es la experiencia política a la cual surge el partido piquetero. De la oposición obrera y popular al peronismo. De ahí salimos. Y de forma más general, ¿de dónde sale el partido obrero? De donde venimos nosotros. De la oposición obrera y popular a otro gran peronista, que fue Juan Domingo Perón, que en el 73 vino prometiendo la patria socialista o la patria peronista, según si eras de la tendencia o de la juventud peronista, y en cualquiera de sus dos versiones lo que terminó entregando fue la AAA. ¿Se entiende? Nosotros en el 73 no votamos a Cámpora.
Nosotros votamos en blanco o el PCT. Y nuestro candidato, ¿quién queríamos que sea? Agustín Tosco. Nosotros queríamos que Tosco encabece una candidatura obrera de izquierda en oposición al peronismo. Porque el peronismo de Argentina no venía a hacer la revolución, venía a armar la AAA. Entonces, conceptualmente, y con esto cierro, y la última etapa, la tercera, y termino, y damos un cierre, yo creo que es oportuno. La pregunta es entonces, pero vos sos un reverendo desgraciado, ¿verdad? Vos sos un forro que hiciste que gane Macri, vos sos una porquería que querías que Angeló llegue al gobierno, y vos al final pensás cuanto peor mejor. ¿No? Esta idea de que... Yo pienso como vos, así. No estoy diciendo que usted lo dice. No, aquí le estoy discutiendo, le estoy discutiendo... No, tampoco. Le estoy discutiendo a unas compañeras y compañeros de Neuquén, de Junín, para ser más exacto, Junín de los Andes, donde tuve este mismo debate recién terminada la elección y explicado este discurso, ¿qué fue lo que me dijeron? Le voy a reivindicar a las compañeras y compañeros. Ah, o sea que vos sabías que Scioli y Macri no eran lo mismo. Sí, lo sabía. Y vos aceptás que la clase obrera le hubiese convenido, en sus condiciones materiales inmediatas y en sus conclusiones políticas, que Scioli llegue al gobierno antes que Macri. Sí. Y vos igual decís que preferís no haber votado a Scioli porque era la forma de organizar a la clase obrera que estaba rompiendo con el peronismo. O sea, para construir tu partido, en resumen. Sí. Entonces que me dijeron, vos sos un garca, vos sos un egoísta, esa por ahí me dolió en el corazón, por eso quiero compartir mi angustia con ustedes. Sos un egoísta porque en nombre de la vanguardia te cagás en las masas. ¡Oh! Jaque mate. Fue un momento durísimo del corazón. Bueno, y es un momento muy complicado políticamente, porque, y esto es el cierre, la izquierda revolucionaria, para poder unir en términos revolucionarios a la mayoría popular, se tiene que colocar en la vereda de enfrente del imperialismo. Nosotros no vamos a poder construir una izquierda revolucionaria si no estamos claramente delimitados del imperialismo. Y lo voy a decir más claro y contundentemente para que se entienda. Nosotros no consideramos que vamos a construir una izquierda revolucionaria si apoyamos la cancelación de deuda que hizo Néstor Kirchner con el FMI. Y así, vamos a discutir en serio los problemas. Porque la discusión es si es legítimo o legal, para ustedes es ilegítima, pero es legal. Entonces, si pagan algo que fue una deuda, digamos, de las burocracias de Argentina, sí, todo bien. Ojo, yo también pienso igual, digamos, pero en la práctica es como más complicado. Lo mismo que vos dijiste de Scioli. Yo tampoco lo quería votar, pero bueno, digamos, la realidad es esta. No creo que haya sido el momento oportuno para que exista este corte, digamos, de la izquierda revolucionaria. La verdad es que estoy de acuerdo. Porque ¿sabes cuál es el problema? Ahí, para mí, ahí le pifian. Yo te digo, jodamos, yo lo veo, es un sionista de mierda, yo lo detesto, pero digamos... Bueno, pero es que hay un problema político y conceptual. Seguro. No, pero nuestro. Es un problema nuestro, no de ustedes o de las masas en general. Hay un problema conceptual, que es que nosotros consideramos que los partidos de vanguardia no se preparan para gobernar hoy. Hasta cierto punto nos declaramos presidentes del presente. Nos estamos preparando por una futura crisis, que es el colapso del capital. Hoy sí. Estás acá. Por eso, compañera, en el mientras tanto, y ese es el cierre, nosotros condicionamos nuestra autoridad política solamente cuando tenemos la duda razonable de que pueda surgir algo bueno de ese gobierno. Cuando tenemos la convicción profunda e íntima de que ese gobierno no hay vuelta que darle, porque ese gobierno viene a masacrar y viene a desmoralizar el movimiento obrero, nosotros no le comprometemos el voto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, la gente que se va a oponer a las medidas de capitulación al imperialismo se va a ir con la derecha. Y con esto yo quiero ser explícito. Si la gente se va con el fascismo en Grecia, es porque no visualiza que hay una opción por izquierda Tsipras. Porque piensa que la izquierda es Tsipras. Y si la gente en este país votó a Macri, y eso es una responsabilidad, como minoría tengo problemas, pero los kirchneristas como mayoría también tienen que dar una explicación al pueblo argentino de cómo lograron convencer al pueblo argentino de que vote a Macri. Si la socialdemocracia tiene que explicar cómo hicieron para explicarle al pueblo alemán que vote a Hitler,
tan mierda fue tu gobierno que la gente votó a Hitler. No, no es así. Compañero, yo sé que enoja, pero quiero decirlo no, pero porque estoy defendiendo mi punto de vista. No, Compañera, por favor, permítame terminar la expresión. No, está perfecto. Íbamos a pelearnos, ¿se acuerda? No, aparte no estoy en este momento de sería peor, pero digamos, no, me parece que primero no es tal cual lo que vos estás diciendo, fueron muchos años en los que estuvimos, digamos, como gobierno, se hicieron cosas buenas y cosas malas, pero no creo que tu comparación ni el fascismo ni el nazismo sea el correcto, más allá que Alemania también tenía su pueblo, porque nosotros no somos ni fachos ni nazis. ¿Macri no es nazi? No, estoy hablando de nosotros. Ah, ok. Yo no soy Pero Macri. el pueblo argentino votó a Macri. No, claro, pero primero votó el Ganó la 49, elección, ¿eh? no, del 49 al 51. 51% del pueblo argentino Y el 49, bueno. 80% de personas que votaron. Hay un 49% del pueblo argentino que no votó a Macri. Y decirte esto ¿La elección de octubre? Y decirte esto es importante. ¿La elección de octubre? ¿Y cuál venís? ¿Acá en Ciudad? No, decís en Nación. No, Nación. Está Nacionalizada la primera fuerza. Tiene Pero consolidado 40 puntos. Pero ¿eh? está buenísimo, Pero si no soy. porque entonces esto que estamos marcando, marca una diferencia que es importante, que es la visión que tenemos de un mismo hecho. ¿De acuerdo? ¿Me entendés? O sea, este mismo hecho, para mí, acorde a nuestra visión, lo que nos marca es que hay una polarización. ¿De acuerdo? Esta polarización, o sea, porque decir que el pueblo argentino votó a Macri no es cierto. No, desestimar el 49% ¿Me del entendés? voto. No es cierto. Está bien. No ok. es un dato Hay una diferencia de cierto. opinión. Está bien. No hay una diferencia de cómo vemos un mismo hecho. Está bien. ¿Me La entendés? realidad es que la justicia electoral le dio el poder a Macri. Los votos, un solo voto define una elección. No, bueno, está bien, ese es el sistema que nosotros tenemos de sufragar. Sí, Bueno, está bien, eso. está bien. Uno entra, no seamos igual que la derecha venezolana. Sí, Si también. gana, gana. Si pierde, pierde. Obvio, sí. Scioli no, lo esa. reconoció. ¿Cómo? Totalmente. Scioli fue uno de los primeros que lo reconoció. Bueno, lógico. De hecho, No, nosotros, totalmente, compañera, le voy a decir una pero cosa. decir el Cuando pueblo- estaba el conteo, nosotros llamamos a el Frente para la Victoria a que no reconozca el triunfo y vaya al recuento de votos. Por lo que vos decís que fue muy chiquita la Sí, diferencia. sí. Scioli fue el primero en entregar el poder. Sí, Sí, ¿qué importa eso? Está todo bien. Pero vos me estás hablando que... ¿Cómo va a estar bien entregar el poder a Macri? No, Si me acusás a mí de votar en blanco. No importa, no más allá de eso, que igualmente había ganado Macri igual, digamos, por lo que sea, hoy Macri está gobernando, listo. Ganó por el 50%, no es menor no reconocer a ese 49% que fue a votar que no lo votó Macri. Pero nosotros lo reconocemos, compañera. Por eso, el partido piquetero es el primero que el 25 de noviembre de 2015, luego desde 2009, nos fundamos nosotros, después de 6 años de oposición por izquierda al kirchnerismo, y en personal, desde el 25 de mayo de 2013 estuve en contra del kirchnerismo por izquierda, en defensa del argentinazo, ¿sí? Porque Kirchner no estuvo a favor del argentinazo y nos jodamos, el argentinazo lo hicimos nosotros, la izquierda, y el pueblo argentino contra los Kirchner también, ¿sí? Entonces, sobre la base de eso, no, pero para aclarar dónde viene cada uno, nosotros el 25 de noviembre de 2015, porque existía el 49%, dijimos, saquemos un balance, el pueblo argentino no fue del kirchnerismo a la izquierda, sino que fue del kirchnerismo a la derecha, y apoyémonos en el 49% de compañeros, y llamamos a Scioli y a Cristina a convocar a todo el pueblo argentino a una gran gesta patriótica antimacrista. Y por eso en la izquierda argentina no se blanco, sí, la vuelta. después de votar Se me blanco. recomplicó, y se me recomplicó, porque votaste en blanco en la primera vuelta, digamos, acompañaron que vayamos a segunda vuelta y después que llames. En segunda vuelta votamos en blanco nosotros. Bueno, Una vez que ya ganó Macri. Sí. Bueno, listo. Pero nosotros le dijimos, yo tuve una charla, acá la compañera me deja mentir, donde yo dije, si Macri gana por los votos del partido piquetero, que gane Macri. Yo lo dije literalmente y le digo de vuelta que quede grabado. Porque nosotros no íbamos a acompañar a la carnicería de Scioli. Scioli hoy es una vergüenza que ni siquiera como diputado de Unidad Ciudadana lucha contra Macri, ni siquiera hoy, y iba a pasar lo de Ecuador. Yo lo odio, pero no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que la verdad que las cosas se complicaron mucho más, que la gente la está pasando re mal. Estoy de acuerdo, O sea, compañera. Nosotros estamos acá discutiendo como pequeños burgueses, ¿entendés? Qué sé yo, y la gente la está pasando para el orto. Y quizás se podría haber evitado, tal vez, no lo sé, pero sabíamos que con Macri... Mirá Pero Ecuador. es que por eso, digo,
para cerrar, porque evidentemente no estamos de acuerdo. O sea, no hay ningún problema. Pero para cerrar, digo, porque hay que también cerrar la grabación, si no, yo lo que quiero exponer es el punto de vista de que nosotros como partido piquetero entendemos que en 2015, si nosotros identificábamos a Scioli con nuestro gobierno, lo que íbamos a hacer era perder la autoridad política para combatir a ese gobierno. Hubo otras izquierdas... No tiene ninguna constante, no quiero ser mala, pero tampoco es que, no sé, que tienen tanta entidad ni nada, digamos. Pero este partido político sobrevivió al macrismo. Y hay otras izquierdas que terminan del lado de Macri. No, sí, no, yo voy a escuchar. Esta izquierda que estamos construyendo nosotros, la izquierda de Juan Marino, que se para en la calle defendiendo a Cristina contra Macri, y este partido sobrevivió al macrismo. Hay otras izquierdas que se hicieron mierda bajo el macrismo y terminaron siendo la izquierda de Macri. Sí, no te lo discuto porque no lo sé eso. No, bueno, ignoro eso. Bueno, por eso, entonces en conclusión, y para concluir, hay un problema más de fondo, y con esto cierro, que es si se puede construir un partido revolucionario desde la oposición o no. No, pero es importante el concepto. Un día hablé con un amigo radical, y me dijo, el problema de la izquierda es que ustedes nunca van a ganar las elecciones. Entonces es lógico que se rompan. Si ustedes tuviesen caja de un gobierno, podrían homogeneizar una fuerza política mayoritaria. Pero como ustedes no van a ni una municipalidad, y es todo ideas y boludeces, es lógico que se rompan. Porque no hay caja. Los partidos se construyen con caja, no se construyen con ideas. Decía el amigo radical. Y yo que le respondí, bueno, ¿cómo? No, tampoco lo que te acabamos de decir. No, ni tan, ni muy. La idea nuestra es que con ideas vamos a poder construir ese partido, porque la clase obrera no necesita caja, necesita una perspectiva histórica. Caja tienen los sindicatos, ya tienen caja. Lo que necesitan es una perspectiva histórica antiimperialista. Y eso es lo que nosotros como izquierda queremos aportar. Y por eso, y para concluir, nosotros como izquierda no somos una izquierda que, por nuestra perspectiva revolucionaria, no aceptemos ingresar en gobiernos que no sean de nuestro signo, sino que reclamamos de esos gobiernos que nos ilusionen, mínimo, que nos generen una duda razonable y que puede ir para un lado correcto. Por eso votamos a Evo, por eso votamos a Maduro. Y no tendríamos ningún problema en hacer oposición desde el gobierno en Venezuela. ¿Cómo hace la Carrió con Macri? Sin ir más lejos. Si hay una opositora oficialista, es Carrió. Nosotros... la vida esa mujer. Lógico. Pero es un ejemplo interesante para entender cómo se puede ser opositor de un gobierno, desde el oficialismo. Y nosotros nos imaginamos, y con esto concluye que está escrito, del futuro gobierno peronista que va a haber en 2019, nos imaginamos como parte de esa coalición oficialista siendo los principales opositores en defensa del pueblo. Por lo tanto, nuestra perspectiva en ese futuro gobierno peronista, que probablemente va a ser una porquería, y le voy a llamar a votar diciendo eso, ¿sí? Y digo una cosita más, va a ser peor que Scioli, porque la Argentina está más hecha mierda que en 2015, claramente, pesada herencia va a ser la de Macri, no la de Cristina, Entonces el gobierno peronista de 2019 probablemente sea una porquería, pero nosotros entendemos que tenemos que ingresar como izquierda a esa discusión porque hoy tenemos una circunstancia distinta a 2015. ¿Cuál es esa circunstancia? Unidad ciudadana. Hay una circunstancia, hay una oposición estratégica que se puede construir y se puede desarrollar. Y desde ese plafón nosotros consideramos que podemos dar esa pelea contra el futuro gobierno peronista desde una coalición oficialista. Probablemente a quienes les hablan no nos den ningún cargo y en la primera mano que veamos dos cosas nos dan patada en el orto. Muy bien, la calle es nuestro lugar, en el quilombo vamos a estar tirando piedra como hacemos siempre. Eso es lo que nos gusta a nosotros, porque nosotros confiamos que las mayorías populares se construyen desde la calle, no transando en el CIADI, como hizo Kicillof, no transando con Chevron, como hizo Kicillof, no devaluando la moneda, como hizo Kicillof. A nosotros nos gusta mucho más un Guillermo Moreno que se peleó con el mundo entero para defender los puestos de laburo, para que vean que nosotros no estamos haciendo una evaluación ideológica de izquierda, derecha, arriba, abajo. Lo que nos gusta es un nacionalismo burgués que sepa, un peronismo que sepa que tiene que estar del lado de Argentina contra la Organización Mundial del Comercio, contra el imperialismo estadounidense y contra el imperialismo europeo. Por lo cual, esa es nuestra opción política y confiamos por eso que en 2019 vamos a tener un gobierno peronista y esperemos que sea amistoso con Venezuela, un socialismo del siglo XXI.
en esa disputa política el trotskismo va a estar preparado para pelear en el gobierno e ir a la calle de la oposición a construir una alternativa revolucionaria y antiimperialista. Si no le gusta, no hay problema.